Bueno, chicos, el tema de hoy es formaciones geológicas como acuífero. Tiene que ver particularmente de cómo se relaciona la geología y qué capacidad tiene esas formaciones geológicas en almacenar agua y en realidad almacenar, dejar que transmita y obtenerla con facilidad en volúmenes que se consideran económicamente aprovechables, ¿no? Bueno, hasta la clase pasada habíamos hablado de, en general, cómo es, de qué origen tiene el agua subterránea, que tiene un origen mayormente meteórico, es decir, que proviene de las precipitaciones pluviales. Habíamos hablado también de que bajo ciertas condiciones esas precipitaciones pluviales caían sobre el terreno, primero embebían el suelo, saturaban los poros, lograban que el suelo esté en capacidad de campo y a partir de esa condición, es decir, cuando el suelo estaba saturado, podía generar escurrimiento superficial, pero también infiltración, ¿no? Entonces, a partir de esa infiltración, el agua desciende por gravedad sobre el terreno, sobre las capas superficiales, las capas más superficiales del terreno, y a partir de ahí empieza a tener un camino más o menos en sentido vertical, hasta que encuentran alguna capa impermeable o de baja permeabilidad, donde se empieza a almacenar a partir de esa superficie. Al almacenarse a partir de esa superficie, adquiere una cierta altura de agua, que se llama generando lo que se conoce como gradiente hídrico, y a partir de ese aumento de nivel que tiene el agua subterránea, empieza a moverse también en sentido horizontal. Y ahí, digamos que se empieza a mover a través de los estratos, y obviamente se va a mover con más facilidad sobre los estratos que tienen mejores condiciones hidrogeológicas, serían condiciones como buena porosidad, buena permeabilidad, es decir, buenos coeficientes de almacenamiento, es decir, lo que vamos a ver ahora en esta clase es justamente ver cómo se clasifican esas unidades que pueden almacenar y ceder agua con facilidad. Y como veo en la transparencia esta que estoy presentando, digamos, las mejores unidades geológicas, las que tienen mejores condiciones hidrogeológicas, son evidentemente los materiales sedimentarios, es decir, son aquellos materiales que tienen poros y esos poros están interconectados. A mayor porosidad, mayor capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Pero también hay otras unidades que también dentro de las sedimentarias son las formaciones calcáreas, carbonáticas, como las calizas, las dolomías, que son sedimentos que tienen carbonato de calcio o magnesio en su composición, y muchas de estas formaciones están calcificadas, es decir, están cementadas, pero por procesos posteriores de meteorización, de fracturación, de diaclasamiento, han generado una porosidad que se llama secundaria. Muchas veces esa porosidad crece por el efecto de la meteorización, formando cárcavas, formando cavernas, formando verdaderos ríos subterráneos. Así que las otras unidades que no son, digamos, sedimentos clásticos, en general ya vamos a ver que se clasifican como silicoclásticas, las formaciones sedimentarias, y después están las formaciones carbonáticas o también llamadas sales, o sea, que provienen de la evaporación del agua, son las dos unidades más importantes que generan, digamos, acuíferos que son económicamente explotables a nivel mundial, ¿no? Después están otras formaciones que también generan acuíferos, que son las formaciones duras, graníticas, metamórficas o volcánicas, que tienen una dificultad que en general tienen baja porosidad primaria y solamente puede llegar a contener agua si son fracturadas, meteorizadas, es decir, se genera una porosidad secundaria. O sea, en esas condiciones pueden generar algunos acuíferos. Y ya veremos que a lo largo de la materia esos acuíferos se denominan acuíferos misceláneos, son de menor entidad, digamos, son acuíferos muy localizados en zonas fracturadas, en zonas meteorizadas, y no tienen una distribución areal muy grande, digamos, por eso se llaman acuíferos misceláneos, ¿no? Y después, últimamente, en un grupo particular están las formaciones ígneas volcánicas. ¿Por qué? Porque dentro de las formaciones volcánicas tenemos, digamos, magmas que son de nula porosidad, es decir, son en general acuífugos, se llaman acuífugos, es decir, formaciones que no permiten que el agua ni siquiera entre en sus poros, no tienen poros. Después hay otras formaciones que son, que están meteorizadas, fracturadas, falladas, algunos magmas, algunas vulcanitas están meteorizadas, entonces entrarían dentro de lo que serían casi acuíferos misceláneos.
Y por último hay formaciones volcánicas que son, digamos, son sedimentos de origen volcánico, como las tobas, las ignimbritas, que son formaciones que son más emparentadas a las sedimentarias clásticas que a los acuíferos misceláneos. Así que bueno, por eso es que las formaciones volcánicas se agrupan en un mismo grupo, donde hay variación entre formaciones pobres, formaciones, digamos, acuíferos pobres y acuíferos de buena calidad. Así que buena calidad y buena cantidad, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco de estas unidades. Indudablemente que como en general en Argentina, en el noroeste, explotamos casi siempre formaciones sedimentarias. Ya veremos por qué motivo, porque son porosas, permeables, tienen buen espesor, buena continuidad. Es decir, las formaciones que lo que son unidades del cuaternario y del terciario y superior son en general silicoclásticas o sedimentarias, así que son en general la que vamos a definir o vamos a describir con mayor, digamos, exactitud, digamos, porque es lo que nosotros explotamos normalmente, ¿no? Y obviamente si relacionamos las formaciones acuíferas con los ambientes geológicos, indudablemente, como les decía, las formaciones cuaternarias son las más favorables, sobre todo, ¿por qué? Porque no hay tiempo de cementación, son formaciones que están los granos sueltos, es decir, está todo suelto. Y en general son los materiales aluviales, los que provienen de la depositación de ambientes fluviales, es decir, transportados por el río por múltiples factores. Primero, porque son sedimentos que se van seleccionando, van separándose los sedimentos finos de los sedimentos gruesos. El elemento de transporte hace que esos granos se vayan redondeando, que haya mejor selección, mejor porosidad, mejor redondeamiento. Y obviamente, si el medio de transporte, el agua, la misma agua que lo deposita, se introduce dentro de los poros, entonces obviamente que la misma agua que ha transportado se termina almacenando dentro de ese mismo paquete. Así que obviamente son los acuíferos más favorables, son los que están en ambientes fluviales, es decir, llanuras aluviales, en los abanicos aluviales, llanuras de inundación, digamos, en esos sectores, digamos, son las zonas más favorables para explotar agua subterránea, ¿no? Y después, obviamente, como decía ahí, abanicos aluviales, conos de eyección, digamos, al pie del monte de la sierra, donde se ubican los sedimentos más porosos y más permeables. Y después en las llanuras aluviales, también hay en los deltas, el tema de los deltas, si el agua es de agua dulce, va a depositar sedimentos medios a finos, pero va a contener agua dulce. Después, obviamente, con el río desagua en el mar, obviamente en las zonas litorales próximas al mar, ya empieza a introducirse agua salada. Así que pueden constituir acuíferos, pero muchas veces de menor calidad química. Así que eso vamos a ir viendo durante el cursado de la materia, ¿no? Otro ambiente favorable también para la formación de la que se originen depósitos de buena porosidad y permeabilidad son los ambientes eólicos, en ambientes, digamos, de climas áridos, semiáridos, en la Puna o en los valles intermontanos de Sierra Pampeana, hay ambientes donde el viento, el elemento de transporte, va seleccionando los materiales, lo va redondeando y obviamente deposita sedimentos que tienen muy buena porosidad y permeabilidad. Obviamente, al transportarle el viento, ese ambiente árido, obviamente muchos de esos depósitos pueden no contener agua o contener agua en bajos volúmenes, pero siempre hablando de los sedimentos más o menos modernos. ¿Qué pasa si esos sedimentos se soterran, se cubren por otros sedimentos y se van profundizando dentro de la cuenca? Evidentemente ahí puede llegar a tener los ambientes de duna que quedan soterrados, pueden tener, digamos, el acceso de agua subterránea, con lo cual esos depósitos van a constituir muy buenos acuíferos, ¿no? Otro ambiente favorable, obviamente la arena de playa también es muy seleccionada, muy redondeada. El tema de la playa es que al estar cerca del ambiente marino, obviamente genera la entrada de agua salada. Ahí pueden coexistir niveles de agua dulce con niveles de agua salada. Y en general el agua dulce flota sobre el agua salada a una cierta profundidad. Proceso que también se da en la zona de los salares de la Puna. Hoy en día se explota mucho el litio, se saca de salmueras de la Puna, hay en la zona del ambiente de la Puna, sobre todo en la zona del Barrial, la zona de las lagunas, donde hay agua salada, mientras que en la zona pedemontana, en el abanico, hay agua dulce. Entonces el agua dulce se transmite del piedemonte, el deshielo de las aguas, el transporte de los ríos, hacia el fondo de la laguna donde hay agua salada. Entonces,
ahí coexisten el agua dulce de un lado y el agua salada en otro. Entonces ahí en la zona, digamos, de contacto hay una interdigitación entre los ambientes de abanico con agua dulce, con la zona distal del abanico con agua salada. Entonces ahí se genera como un ambiente similar a lo que pasa en la playa, donde el agua dulce del continente desagua en el fondo del mar, en la zona de playa. Así que bueno, esos ambientes también vamos a ver a lo largo de la materia y analizar cómo son los procesos, digamos, del movimiento, del transporte del agua subterránea, cómo se va transmitiendo el agua de zonas altas de la cuenca a zonas bajas. Vamos a hablar de zonas de recarga, zonas de conducción y zonas de descarga de agua subterránea. Cada uno de estos ambientes tiene sus características, digamos, ambientales, topografía, clima, pendiente, tipo de suelo, tipo de uso del suelo, cómo son las isopiezas, es decir, algo que ustedes van a resolver con la profe Hilda la semana próxima en un práctico para construir mapas de isopiezas, justamente mapas que unen puntos de igual, o si no ya lo han resuelto con la profe Hilda esta semana, no estoy en claro si ya lo han tenido, pero van a ir viendo cómo se forman las líneas de isopieza, cómo se van alineando las líneas de flujo y para ver obviamente cómo es la dirección de flujo subterráneo, a qué profundidad se encuentra la zona de saturación y obviamente cómo circula a través de esos depósitos en el subsuelo, ¿no? Así que bueno, eso, bueno. Después también vamos a ver obviamente los acuíferos kársticos que están señalados ahí, que son prácticamente las calizas, las evaporitas, las dolomías, son en general ambientes evaporíticos. Lo mismo pasa, como les decía recién, en el ambiente de Puna, donde tenemos la salmuera, la salina, donde hay litio. Bueno, digamos, son evaporitas. Digamos, hay bancos de sal metidos dentro de los niveles arcillosos, zonas de alta evaporación, donde se van generando épocas de evaporación donde se depositan las sales y épocas de sedimentación clástica, que generalmente son arenosas muy finas, limo arcillosas, así que en esos ambientes, digamos, de evaporíticos, obviamente hay agua salada, pero también hay agua contenido en litio. Es decir, la minería de litio prácticamente hace una explotación hidrogeológica de esos depósitos, ¿no? Bueno, en algunos casos, bueno, como decía recién, que en general las calizas, las dolomías son sedimentos compactos, que si no tiene meteorización, fracturación o disolución, son rocas que no constituyen acuíferos, rocas sedimentarias que no constituyen acuíferos. Bajo ciertas condiciones ambientales, las calizas, las dolomías, primero se fracturan, tengamos en cuenta que las calizas pueden ser el terciario, del Cretácico, hay regiones del mundo donde inclusive puede ser del Devónico, es decir, son rocas antiguas que están cementadas, que bajo condiciones naturales no tienen porosidad, pero por procesos posteriores, primero por fracturación, generan diaclasas, generan fallas, por esas fallas entra el agua meteórica, recuerden que el agua meteórica cargada de carbonato, el ion carbonato hace el agua levemente ácida, el ácido carbónico, perdón, genera que el ácido carbónico vaya meteorizando la caliza, la dolomía, vaya disolviendo, y esas fracturas, esas fisuras que son pequeñitas, con el tiempo se van haciendo grandes, empieza a circular agua por esas diaclasas, y va generando, como les digo, a veces cavernas y a veces verdaderos ríos subterráneos. Es decir, genera una oquedad tan grande que esa oquedad puede ser rellenada con agua meteórica, es decir, y de esa manera constituye una roca que en un comienzo era impermeable, termina siendo un excelente acuífero. Y a nivel mundial, digamos, las zonas del Caribe, las zonas de Italia, hay muchos lugares donde o en España también, como les decía, que se saca agua del Devónico, es decir, se saca agua de muy buena calidad, a veces a profundidades de 800 metros, como en Europa, y a veces en la zona del Caribe, donde están prácticamente aflorando las calizas, así que son aguas de muy buena calidad, en general a veces levemente alcalinas, pero con volúmenes importantes, ¿no? Se saca, cuando se explota agua de un karst, es decir, de una zona karstificada, se sacan elevados volúmenes de agua, a veces mucho más que lo que se saca en la zona de acuíferos intergranulares o clásticos, silicoclásticos, ¿no? Bueno, por eso vamos a analizar a lo largo de la materia también, ¿no? Bueno, como les decía, obviamente si uno tiene que buscar agua subterránea va a ser un estudio que a veces se empieza por los trabajos a nivel regional, se trabaja con imágenes satelitales,
fotografías aéreas, imágenes radar, y básicamente lo que tiene que ir haciendo, clasificando los terrenos, digamos, de acuerdo a su ambiente. Y en general, como trabajamos sobre ambientes relativamente modernos, la herramienta fundamental que utilizamos los geólogos normalmente son estudios geomorfológicos, es decir, hacemos mapas geomorfológicos para ver las diferentes geoformas de la Tierra, mapeamos las zonas elevadas, las zonas estructuradas, las zonas que nosotros consideramos que son bordes de cuenca, a veces bordes de cuenca hídrico y a veces también bordes de cuenca hidrogeológica, es decir, lo que está aflorando limita, la topografía limita el flujo de agua superficial, los ríos, pero las estructuras que hay abajo, la roca, los cambios de porosidad y de permeabilidad generan lo que se llaman bordes de cuenca hidrogeológica. Muchas veces estos bordes de cuenca geológicos o hidrológicos coinciden con los bordes de cuenca hidrogeológicos, pero no siempre. Es decir, hay a veces en el subsuelo formaciones que tienen una cierta porosidad, una cierta permeabilidad, que están en contacto con unidades impermeables como el basamento. Evidentemente ahí ese borde de cuenca va a haber un borde de cuenca hidrogeológico que tiene que ver con el contacto geológico de dos formaciones de diferente permeabilidad, ¿no? Así que bueno, eso también vamos a ir viendo. Los ambientes, como les decía recién, trabajamos con imágenes satelitales, imágenes de radar, sensores remotos para ver las diferentes unidades. Y evidentemente, una primera vista que uno hace a hacer un mapa geomorfológico va a ir dividiendo diferentes unidades, las unidades que son impermeables, como son el basamento, pizarras, filitas, gneiss, mimatita, granito, rocas volcánicas, que son rocas que si están frescas no tienen porosidad, no tienen permeabilidad, es decir, constituyen lo que se conoce como acuífero, es decir, el agua cae sobre ellos y se escurren y no se infiltran, ¿no? Después tenemos todo lo que es el piedemonte, que serían todos los sedimentos cuaternarios, que en este caso está dibujado con un hermoso abanico aluvial al pie de la sierra. Después zonas de interfluvio, entre dos abanicos puede ser niveles de glacis, que también tienen una cierta porosidad y permeabilidad. Evidentemente las zonas más favorables son las próximas a los cauces superficiales. Este abanico aluvial, digamos en las zonas altas, lo desarrolla este río. Evidentemente este río ha transportado sedimentos y a la vez se infiltra dentro del abanico aluvial. Es decir, que el ambiente este es el más favorable para explotar agua subterránea, ¿no? En general, digamos, estos ambientes tienen una zona de recarga que estaría próxima a la descarga de este río. Cuando viene por materiales impermeables, el río va escurriendo por la superficie, casi no se infiltra, salvo en pequeñas grietas diaclasas que pueda tener lo que se conoce como estos acuíferos misceláneos. Puede haber agua, digamos, acumulada en fracturas y diaclasas de esta formación del basamento, pero son acuíferos misceláneos. La mayor cantidad de agua escurre por la superficie hasta que llega a la zona de pedemonte, donde encuentra sedimentos porosos y permeables del ápice del abanico, donde encuentra porosidad y permeabilidad, se puede infiltrar. Y obviamente a medida que nos vamos, en este caso hacia el este de este piedemonte, vamos a ver que cada vez tenemos mayor acumulación de sedimentos, mayor espesor y obviamente mayor distribución areal, con lo cual este abanico aluvial se constituye en un depósito hidrogeológico de muy buena calidad y obviamente de muy buenos volúmenes de explotación, ¿no? Decía, el misma agua que transporta los sedimentos se va infiltrando en este abanico. Evidentemente la zona de recarga va a estar muy próxima al borde de cuenca. Acá evidentemente el borde de cuenca superficial vamos a tener en esta línea estructural las zonas altas topográficamente, y el borde de cuenca hidrogeológica va a ser la zona de contacto entre los sedimentos permeables del cuaternario con las rocas del basamento. Es decir, el límite hidrogeológico va a ser este piedemonte, la zona de rocas en contacto con el cuaternario, mientras que el borde, digamos, de cuenca hidrológico va a ser las cotas altas que se encuentran en el borde de esta sierra, ¿no? Es decir, ahí no coinciden el borde de cuenca hídrico con el borde de cuenca hidrogeológico, ¿no? Y después, bueno, en la zona, como les decía, zona de recarga en el piedemonte, a medida que el agua va circulando por el subsuelo, primero comienza con una velocidad muy alta, porque recuerden que acá tenemos velocidades lentas, altas acá en el borde de cuenca, superficial, pero también velocidades altas en el subsuelo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una topografía elevada. Y fíjense que la descarga de este río es un río que está en la llanura, que está más o menos en esta cota.
la diferencia de cotas que hay entre este punto del río principal, que este es el río Juramento, y el río Camposanto, hay una diferencia de altura muy elevada, entonces el agua se mueve con mucha energía, mucha, digamos, velocidad. Y lo mismo pasa con el flujo subterráneo, es decir, estamos en una zona alta. El nivel piezométrico de los pozos acá en esta zona estará acá y acá estará una diferencia de a veces de 100 metros, entonces hay un gradiente hídrico que le da obviamente velocidad al agua. En las zonas más altas hay mayor pendiente piezométrica. Si nosotros, bueno, ustedes van a hacer con la profe el mapa piezométrico, van a ver que las curvas de isopies acá se van a juntar unas con otras, indicando que hay un plano inclinado donde la permeabilidad de los sedimentos, como son sedimentos gruesos y casi no hay sedimentos finos, va a ir con mucha velocidad del agua, se mueve con mucha velocidad. Y a medida que se va moviendo hacia el este, al haber menor, obviamente las pendientes son altas acá, y a medida que va el abanico hacia la zona baja, va perdiendo pendiente, y evidentemente el agua subterránea también, tanto como la superficial, va perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque los sedimentos ya no son todos gruesos, ya se empiezan a intercalar con sedimentos más finos, hay menor espesor de arena, empiezan a intercalar con sedimentos gruesos, gravas, pero también con sedimentos finos. Y esa sería la zona de conducción, zona de recarga, conducción, e inclusive las isopiezas, al hacerse más lentas, se van distanciando. Hay, digamos, los perfiles o filetes de flujo que van a dibujar ustedes, van a ver que la pendiente comienza siendo alta, se empieza a estabilizar con una pendiente más baja, y finalmente en la zona baja van a ver que las pendientes son muy tenues. Cuando llega ya la llanura aluvial del río donde se degenera de la descarga, o lo que sería esta, sería la zona de ápice del abanico, donde predominan los sedimentos finos, limo-arcillosos, donde directamente el agua subterránea se ralentiza, va mucho más lento. Hay una dificultad de flujo porque los estratos predominan los niveles arcillosos sobre los niveles arenosos. Es decir, esas tres zonas son muy enmarcadas, es muy importante para el hidrogeólogo cuando hace un estudio regional identificar esa zona. Obviamente lo primero que uno hace es el abanico aluvial, la llanura aluvial, la zona de inundación y obviamente la zona de descarga. Esa cuenca, digamos, se rellena toda con agua subterránea, pero hay zonas más favorables porque uno tiene que hacer una obra, un pozo para sacar agua subterránea, y muchas veces tiene que definir cuáles son las zonas más favorables. Indudablemente que las zonas más favorables van a ver con el tiempo, que son las zonas intermedias del abanico. Entonces me dirán, pero ¿por qué no elige la zona distal donde hay mayor espesor de sedimento? ¿Por qué? Porque si bien tenemos mayor espesor de sedimento, las cubetas más profundas, tenemos predominancia de sedimentos medios a finos, mientras que la zona intermedia predominan los gruesos, los medios, los finos, pero con un espesor considerable, digamos, ¿me entiendes? O sea, se mantiene dentro de todo un buen espesor, pero predominan más los sedimentos más gruesos que finos. Y por último, ¿por qué descartamos la zona de recarga o se explota menos la zona de recarga? ¿Por qué? Porque acá recuerden que estamos muy elevados en la cuenca, puede haber fallas, puede haber la presencia de estructuras que levanten los sedimentos compactos de abajo y no tengamos mayor relleno aluvional. Acá, si bien tenemos mejor permeabilidad, tenemos menos relleno aluvional. Así que en general, si nos piden o nos permiten elegir la zona más favorable, sin duda que vamos a elegir la zona intermedia de un abanico, ¿no? Por múltiples razones, por eso que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque también analizamos la línea isopiesa. Cuando ustedes dibujan la isopiesa van a ver que en el ápice del abanico van a ver curvas cóncavas convexas que divergen, las líneas de flujo divergen en todas direcciones, van a diverger, es decir, van a ir al noreste, van a ir al este, van a ir al sudeste, es decir, las líneas de flujo divergen con la forma del abanico como si fuera una mano. Cada una de las líneas de flujo serán los dedos de una mano que divergen del punto central donde se encuentra el cauce principal. Y a medida que nos vamos hacia la llanura, esa divergencia no es tan marcada, se empiezan a formar líneas de flujo paralelas una de otra, que van a ir como si fuera el agua a través de un plano inclinado en la superficie del abanico hasta recargar lo que sería la llanura aluvial de estos ríos. Es decir, las líneas de flujo van a ir paralelas una de otra hacia la llanura del río, en este caso el río Pasaje o Juramento, ¿no? Y cuando llegue a la zona distal, digamos, toda esta zona arcillosa, limo arcillosa, va a terminar descargando en la llanura aluvial del río Juramento. Es decir, un abanico le va a transmitir agua a una llanura aluvial que está en el fondo de esta cubeta, que en general estas cubetas son estructurales, es decir, son fallas, son cubetas que están hundidas estructuralmente, entonces en esa zona
va a salir a la superficie del agua subterránea, ¿no? Es decir, y ahí en el caso de que son las zonas de descarga, las líneas de flujo se van a concentrar. Ya no es como una mano que diverge, sino en este caso sería una mano invertida que converge, es decir, los dedos del abanico se coinciden en una zona de descarga donde las líneas de flujo se concentran en puntos y en general los puntos son la zona de topografía más baja. En el caso de ustedes, en La Rioja, tienen muchos ejemplos de este tipo. Bueno, tienen abanico aluvial al pie del Velasco, digamos, la zona de La Rioja capital saca agua del abanico aluvial del piedemonte del Velasco. No sé si el río Los Sauces, cuál es el que viene de ahí, del dique Los Sauces. Hay varios ríos que salen de ahí. Bueno, el abanico aluvial que se forma al pie del Velasco es la zona de explotación. Y si nos vamos más allá al llano, ya yendo por la ruta 5 hacia la zona del estanquito, ahí vamos a ver que ya estamos en la zona distal del abanico, donde predominan sedimentos eólicos, y si nos vamos más al este, ya llegamos a la zona de barriales, donde predominan los sedimentos arcillosos, zonas salinas, ahí el agua sale naturalmente hacia la superficie, ¿eh? Obviamente con agua de menos calidad. Eso sería más o menos un ambiente similar. Si nos vamos a la zona de Chilecito, también tenemos la zona de Catinzaco, la zona de Nonogasta, Vichigasta, la zona de Anguinán, el río Los Sarmientos, todos generan abanico. Un abanico muy importante que tienen ustedes ahí en Capayán, la zona del camino a Famatina, el límite entre el departamento de Chilecito y Famatina, y el río Capayán, que viene obviamente de la zona de Famatina y genera también un abanico aluvial de este tipo, digamos. Y el barrial sería los bajos de Santa Elena, es decir, son similares, son ambientes muy favorables para la explotación de agua subterránea. Obviamente en Tucumán, en Salta, en Jujuy, llegamos a tener una zona más bien de clima eh, tropical o subtropical, con lo cual, digamos, al haber balance positivo, tenemos más posibilidades de que escurra mucha agua, hay mucha agua disponible, los balances son positivos. En el caso de La Rioja, como tenemos un clima árido, semiárido, en general los balances son negativos. ¿Qué, qué genera esto? Bueno, que en general ustedes tienen abanicos aluviales muy favorables, pero al tener balances negativos, en general las precipitaciones son bajas, el nivel de recarga de esos abanicos es muy baja, con lo cual los niveles en general, la profundidad de los niveles son muy profundas. Es decir, en el abanico, por ejemplo, en Capayán hay niveles de pozo en 100, 140 metros en la zona pedemontana, y mientras que tenemos niveles de 60 metros en la zona distal, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Tucumán nosotros tenemos agua subterránea a 2 metros, a 10 metros, son los niveles piezométricos son muy bajitos, hay agua muy cerca, ¿por qué? Porque tenemos balance positivo. En Tucumán llueve 1000 milímetros anuales, en La Rioja pues llueve 300, 400, mientras que en Chilecito sube en el orden de 200 milímetros anuales, es decir, hay menos agua disponible para la recarga de los acuíferos, pero el ambiente es totalmente favorable. Les diría, los rendimientos de los pozos en la zona de La Rioja, Capayán o Chilecito tienen rendimiento elevadísimo, 50 metros cúbicos por metro de presión, muy buenos rendimientos comparado con los 10 o 20 que podemos llegar a tener en Tucumán, es decir, son de mejor calidad hidrogeológica los sedimentos que hay en la zona árida o semiárida, ¿no? Son sedimentos de muy buena porosidad, ¿no? Bueno, los ambientes fluviales, los ambientes de abanico, los ambientes cársticos son otros ambientes muy favorables. Lamentablemente en Argentina, en Tucumán o en el norte no tenemos ambientes cársticos, no tenemos caliza, no tenemos dolomía o no tienen acuíferos, así que bueno, básicamente no tenemos ambientes cársticos, pero siempre es bueno e interesante estudiarlos, son otros a nivel mundial, son otros de los materiales que constituyen acuíferos de muy buena calidad y muy buena cantidad de agua se saca. Obviamente la caliza tiene que estar cartificada, diluida, se pone en diaclasa, a través de las diaclasas entra el agua meteórica que es levemente ácida va circulando y va erosionando, meteorizando, disolviendo el carbonato y obviamente lo va depositando en otros sectores o directamente lo transporta al mar. Entonces se van generando cavernas. ¿Cuál es el problema de estos depósitos? Que como son depósitos, digamos, que se desarrollan de modo aleatorio en el subsuelo, no tienen una orientación preferencial, no es como un estrato de arena, de grava, un abanico aluvial que tiene una forma definida, que dentro de todo es mucho más fácil de explorar y prospectar. Tenemos un área favorable que se ve desde superficie, en cambio en una caliza que está soterrada a veces a cientos de metros en profundidad,
no se sabe cuál es la distribución areal de esas cavernas, de esas fisuras, de esas fracturas. Comienza siendo con una orientación más o menos preferencial si uno hace lo que es la geología estructural, medir rumbo y gozamiento de las formaciones aflorantes, pueden más o menos tener una idea de cómo es la orientación de esas diaclasas, de esas fracturas, pero en el subsuelo, como empieza a actuar la meteorización, la disolución, va, digamos, siguiendo caminos muy aleatorios, no se sabe, no es fácil, digamos, digamos, tomar dimensión desde superficie, cuál es el área, digamos, de la zona de esas cavernas o de esas diaclasas para poderla explotar. Obviamente, recuerden que también cuando nosotros hacemos estudios geológicos, utilizamos sensores remotos, utilizamos imágenes satelitales, pero después empezamos a estudiar, digamos, métodos geofísicos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar algo que está debajo de nuestros pies que no se ve. Entonces ahí vamos a tener que aplicar diferentes métodos geofísicos, como ser la gravimetría, la sísmica, la geoeléctrica, y algunos de estos métodos nos pueden indicar, y otros métodos que trabajan muy bien en agua, como veíamos en geofísica, seguramente veían en geofísica que la geoeléctrica o las tomografías eléctricas funcionan muy bien para buscar agua subterránea, pero recuerden que para aplicar estos métodos la capa tiene que ser homogénea, isótropa, de forma tabular, que tenga una cierta continuidad y tenga contraste con la roca, con el material encajante, el material que la engloba. En este caso no tenemos una forma regular, sino que son formas irregulares, aleatorias, entonces es muy difícil, aún aplicando métodos geofísicos, poder, digamos, mapear desde superficie la distribución de estas cavernas, ¿no? Pero bueno, obviamente que va a ser a veces mucho más riesgoso hacer un pozo, porque en la misma unidad, si yo perforo un pozo acá a la altura de estos edificios, digamos, yo quiero buscar agua subterránea, si hago un pozo de una poca profundidad, voy a pasar, digamos, unidades que no son acuíferas a niveles kárticos que no tienen agua. O sea, digamos, la misma unidad puede tener agua en volumen importante o no tener agua según la profundidad, ¿no? O según la ubicación del punto. Y obviamente eso es lo que tenemos que determinar nosotros como hidrogeólogos, cuáles son las más favorables para perforar un pozo, ¿no? Inclusive podemos encontrar la caverna, como en este caso, y toda la caverna va a estar sin agua, ¿no? O sea, sin agua, totalmente seca, ¿me entienden? Así que lo que se llama generalmente pozo fallido, pozo papa, que le dicen los perforistas, cuando hacemos un pozo y no obtenemos el recurso necesario, el agua, petróleo o el gas. Generalmente uno busca un recurso que sea económicamente explotable, ¿no? En general, digamos, si vemos este ambiente kárstico, está todo cartificado, pero que en general no tiene agua, digamos, ¿no? Está prácticamente seca. En este caso hay ríos subterráneos a una cierta profundidad, el agua meteórica circula, pero en general esta caverna está seca. Bajo ciertas condiciones, si llueve mucho, digamos, y no hay mucho flujo subterráneo, el agua se puede llegar a almacenar en esta caverna y podemos llegar a obtener agua en volúmenes importantes, ¿no? Así que, por eso les digo, es más difícil, más aleatorio buscar agua en sedimentos carbonáticos, ¿no? Pero bueno, no tenemos en la zona como para poderlo estudiar en detalle, ¿no? Bueno, después otro ambiente, además, digamos, de los ambientes sedimentarios de Piedemonte, les decía que pueden funcionar, digamos, las zonas de llanura aluvial. Obviamente, a medida que nos alejamos de las zonas de aporte de sedimentos, los sedimentos comienzan a bajar de granometría, de arena pasamos a grava, de grava pasamos a arena a limo y de limo a arcilla, ¿no? Obviamente, ese río puede llegar al mar y en la zona de la zona litoral, obviamente va a haber contacto de agua dulce que viene del continente con el agua de mar que está en el océano, ¿no? Y ahí obviamente si se van a interdigitar el agua subterránea, viene de zonas altas a zonas bajas, generando un gradiente hídrico, lo que nosotros conocemos como nivel piezométrico o nivel de presión que tiene el acuífero. En las zonas pedemontanas el nivel está muy profundo, hay que perforar mucho para llegar al nivel de saturación, y a medida que nos vamos en la llanura, baja la topografía y cada vez estamos más cerca de la superficie, es decir, podemos obtener agua a menor profundidad en la zona pedemontana y en la zona llanura, ¿no? Mientras que llevamos a zona distal, obviamente acá como estamos muy cerca del río, del mar, perdón, el río intercepta la topografía, intercepta el mar y muchas veces hay manantiales de agua dulce próxima al mar. Y si no, directamente desagua al mar. Por debajo de la columna de agua salada desagua el agua dulce, como en este caso, ¿viene?
ahí hay contacto de agua salada con agua dulce. Bajo ciertas condiciones de presión, digamos, si viene mucha agua del continente y este nivel sube, el agua va a ir directamente al subsuelo, del subsuelo pasa directamente al mar sin que nosotros la veamos. Si nosotros en esta llanura tenemos muchos pozos de bombeo, como el caso de Mar del Plata, toda la zona costera de Buenos Aires, explotamos mucho el agua subterránea, este nivel por extracción de agua va a bajar. Al bajar el nivel de agua, lo que hace es generar mayor gradiente, porque si yo bajo acá y este nivel está alto acá, el agua va a generar un gradiente hídrico, una pendiente de la superficie piezométrica que va a hacer que el agua no se mueva con un gradiente hídrico tan lento como el natural, sino que lo inducimos, hacemos una aceleración por bombeo. Entonces el agua se va a mover más rápidamente hacia la zona de bombeo. Y como en este sector está más bajo que el nivel de descarga del mar, a veces esta línea de flujo que era natural hacia el mar, por el efecto del bombeo de agua dulce para abastecimiento de la población, hace que el agua salada también empiece a entrar hacia el continente. Es decir, la zona de sobrebombeo, de sobreexplotación que hace el hombre, atraen agua subterránea de todas direcciones. Y obviamente a veces en las zonas distales se encuentra el agua de menor calidad. ¿Por qué? Porque si tenemos agua meteórica que llueve en la parte alta donde hay sierra, en las zonas distales el agua viene evolucionando por el subsuelo en contacto con diferentes sedimentos y obviamente se va salinizando. ¿Por qué? Porque va disolviendo cada vez mayor cantidad de sales. Recuerden que las velocidades de flujo subterráneo son muy lentos, entonces le da tiempo al agua de reaccionar con el sedimento. Entonces se va salinizando, no digo que sean agua de mala calidad, sino que va aumentando su salinidad. Es decir, un agua que recién precipitada puede tener 50 miligramos por litro de sales, que está en el suelo puede tener 100 miligramos, y así, a medida que va aumentando, 300 hasta 1000 miligramos por litro de sales, no se le siente el gusto al agua y es totalmente utilizable por el hombre. Más de 1000, 2000, 3000, ya ni siquiera el ganado la puede consumir, ¿me entiendes? Entonces el agua puede ir salinizándose en sentido del flujo subterráneo hasta llegar al mar, ¿no? Y ahí en esa zona, como les decía, si nosotros modificamos la línea de flujo, vamos a hacer que el agua de la zona distal se mueva hacia la zona, esta zona de descarga, hacia la zona de conducción. Entonces puede llegar agua de menor calidad. Fíjense en este caso, el agua dulce está en celeste y el agua salobre está en color azul, intenso, casi morado, y el color morado es toda agua salada. Hay una zona de contacto, esto se genera como una cuña de agua salada. La cuña de agua salada, al ser más densa, va por debajo y el agua dulce flota sobre el agua salada. Si nosotros bombeamos más agua de la que viene por recarga, esta cuña se va a ir moviendo lateralmente y puede inclusive entrar hacia el continente. Y de esa manera, ¿qué puede pasar? Que los pozos de bombeo pueden empezar en algún momento a explotar agua salobre al comienzo y después agua salada. Es decir, cuando se hacen explotaciones en la zona litoral como Mar del Plata, Mar de Ajó, toda la zona costera de Buenos Aires, hay que hacer balances hídricos, balance de entrada de agua por recarga, balance de aguas de salida por bombeo. Siempre tiene que haber un cierto equilibrio, no podemos sacar más agua de la que entra por recarga, porque si no se va a producir la entrada de la cuña de agua salada hacia el continente, ¿no? Bueno, es un tema que después más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Bueno, reafirmando, digamos, los conceptos, si a nosotros nos dan posibilidad de explotar una zona favorable, indudablemente que buscaremos la zona de abanico aluviales, ¿no? Obviamente que ahí van a entrar en juego también cuestiones ambientales, como les decía, si hay balance positivo, si hay balance negativo, si llueve mucho, si llueve poco. Es decir, este sería un modelo de abanico aluvial típico de Libro, donde tenemos niveles de gravas y bloques en el zona apical, pero fíjense de poco espesor porque estamos en presencia del sustrato compacto que sería el basamento. A medida que llegamos al pie de monte, las estructuras hacen que se profundice la cuenca, que se rellenen más con sedimento grueso y después a medida que vamos bajando por la pendiente, las pendientes se hacen intermedias, ya se interdigitan sedimento grueso con medios afinos y finalmente tenemos los niveles arcillosos en la zona distal. Acá predominan los niveles arcillosos, pero también hay niveles de arenas y grava sobre los cauces. Es decir, vamos a tener, predomina lo fino, predomina lo medio, predomina lo grueso. Digamos, hay zonas, como les digo,
¿Por qué? Si tuviéramos que seleccionamos esta zona, porque en general tenemos muy buen espesor de sedimentos permeables, la mayoría son sedimentos gruesos, mientras que acá podemos llegar a tener inclusive mayor espesor permeable, pero sedimentos limo-arcillosos. El porcentaje de sedimentos gruesos sobre los finos es bastante menor. Acá a la inversa tenemos más grueso, casi todo grueso sin fino, pero ¿cuál es el problema? Que acá tenemos menor espesor de sedimentos, tenemos rocas duras a poca profundidad. Y si a eso le sumamos que dentro de de este abanico aluvial tenemos que marcar lo que sería la línea de isopies, es decir, a partir de donde tenemos la zona de aireación y la zona de saturación. En general, el ápice del abanico predomina en la zona de aireación y hay muy poca zona de saturación porque el agua tiene a moverse verticalmente y a moverse lateralmente. Entonces, en general, los niveles piezométricos acá son profundos, están muy profundos y a veces muy cerca de la zona de impermeable, es decir, tenemos muy poco espesor saturado o efectivo. Mientras que si nos vamos lateralmente, esto sería una tabla de agua con un gradiente muy pequeño, va a venir acá a partir de este punto y va a ir horizontalmente con un pequeño plano inclinado hacia la llanura y acá va a salir hacia la superficie. Tenemos niveles muy profundos y poco espesor, acá tenemos niveles no tan profundos y mucho espesor saturado. Y acá tenemos niveles someros, es decir, el agua inclusive está saturando la superficie porque el agua sale, pero tenemos mucho espesor de materiales finos, poca permeabilidad. Sí, indudablemente que la zona intermedia sería la zona más favorable. Indudablemente que para cada zona hay que estudiarla. Acá estamos hablando de un abanico regular hermoso, a veces hay estructura, fallas que profundizan las rocas del basamento, fallas que levantan niveles del terciario. Acá en el piedemonte también hay lomadas terciarias que a veces limitan el flujo, sobre todo en ambientes de sierras pampeanas, como que tienen ustedes en La Rioja, como tenemos nosotros acá en los valles intermontanos de Tucumán. Hay estructuras que el abanico pasa por arriba de esa estructura y las soterra, los entierra, pero a veces esas estructuras están enterradas en el abanico y uno no lo ve y hacen modificar las líneas de flujo. Así que es importante no solamente estudiar la geomorfología, la sedimentología, sino también la geología estructural, porque muchas veces las estructuras condicionan el flujo de agua subterránea, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de lo que es una cuenca hídrica, el borde de cuenca hídrica, el río escurre por la pendiente, llega al piedemonte, genera un abanico aluvial, llega a la llanura aluvial, genera llanuras aluviales, y llega a la zona litoral y genera como un delta, una zona litoral donde se interagita el agua dulce con el agua salada. Y después está todo el ambiente marino, indudablemente que el ambiente marino ya es preferencial para otro tipo de materiales naturales. En este caso podemos sacar agua salada, salmuera. En este ambiente ya predomina el agua subterránea salada. Y obviamente si nos vamos más profundo en la cuenca ya empiezan a aparecer el petróleo, el gas, el querógeno, sedimentos que se mezclan con materia orgánica para generar otro tipo de yacimientos, de caso recursos energéticos, ¿no? Este abanico en zona litoral, fíjate, hasta acá el abanico puede llegar a tener la lente de agua dulce que flota sobre el agua salada. Son zonas de muy buena porosidad, muy buena permeabilidad, pero con problemas de salinización. A diferencia del abanico aluvial esta es la zona deltaica y esta es la zona de abanico, que son estas tres zonas, abanico aluvial, llanura aluvial y zona deltaica, son zonas muy favorables para el almacenamiento de agua subterránea. Si fuera un lago de agua dulce, podríamos tener tranquilamente, hacer perforaciones en esta zona para obtener agua de muy buena calidad, ¿no? Libre de contaminantes que puedan tener las aguas superficiales, ¿no? Bueno, después, como les decía, los ambientes de dunas, como les digo, el viento transporta la arena, la va seleccionando, la va redondeando y obviamente se van desarrollando estratos con estratificación cruzadas, dunas que migran, es decir, un ambiente eólico, un ambiente muy favorable. ¿Cuál es el tema? Que el agua solamente se va a almacenar acá en caso de una lluvia. Cuando llueve en la zona de la Puna, en la zona de los valles intermontanos, el agua cae sobre la arena y se va a ir acumulando, formando una especie de depósito, de lentes de agua dulce, que obviamente que va a estar rodeada de un ambiente árido. Estos niveles de llanura son niveles arcillosos y obviamente van a rodear a sedimentos arenosos, es decir, son una especie de bolsones de agua dulce que son explotados en zonas de ambiente de regiones áridas, ¿no? Son ambientes muy favorables.
arena muy seleccionada, muy buena porosidad, muy buena permeabilidad. Bueno, ya lo estuvimos diciendo, en general las unidades que tienen mayor capacidad hídrica son las unidades del cuaternario, porque pues son formaciones muy modernas que no alcanzaron a cementarse en los tiempos geológicos. Así que esos son, y en general podemos llegar inclusive hasta el terciario superior, Holoceno, Pleistoceno, y hasta el terciario superior que sería el Plioceno. Todo el noroeste tenemos hasta unidades del terciario y el Plioceno que tienen agua de muy buena calidad y de muy buena productividad, ¿no? Unidades más antiguas que tienen que ver obviamente con el Mioceno, en general en la llanura pampeana, en la llanura chaqueña y parte del noroeste argentino, el Mioceno está formado como un ambiente marino litoral. Bueno, en Tucumán tenemos la formación del terciario que se llama formación Río Salí, en la llanura pampeana la formación Paraná, es decir, son especies de niveles marinos que han entrado y han invadido gran parte del continente en aquellos tiempos, en el Mioceno. Es decir, algunas veces se ha quedado aislado ese mar ha quedado aislado formando lagos salinos. Es decir, en general, al ser ambientes marinos, tienen evaporitas, calizas, dolomías, yeso, bancos de sal. Es decir, digamos, son ambientes que como tienen sal en las unidades, en general, los acuíferos que tienen agua en esas formaciones del Mioceno son en general agua salobre. Digamos, en general el noroeste argentino lo consideramos como el basamento hidrogeológico del noroeste argentino, son las formaciones del Mioceno. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos agua, pero agua salada que no se puede utilizar para riego ni para consumo humano, ¿no? Es decir, se podría utilizar, como en el caso de Tucumán, hay perforaciones que se hacen a 80 metros en las formaciones del Mioceno para sacar salmuera y obtener agua de mesa, el cloruro de sodio, la sal de mesa, la sal celusal que muchas veces utilizamos nosotros para cocinar o para salar nuestros alimentos, proviene obviamente de la planta del Timbó, acá al norte de San Miguel de Tucumán. Digamos que se hacen perforaciones para sacar salmueras del Mioceno. Obviamente se la hace evaporar, el agua se evapora y precipita el agua predominantemente cloruro de sodio. Obviamente también hay sulfato de sodio, hay carbonato de sodio también, pero hay niveles que tienen predominancia de cloruro de sodio que se utilizan para sal de mesa, ¿no? Y obviamente la salmuera, como les decía recién, también se utilizan en la puna para sacar el litio. Es decir, no se utiliza el agua en ese caso para abastecimiento humano ni para riego, pero se utiliza para obtener otro tipo de recursos, en este caso recursos mineros, ¿no? Bueno, como les decía recién, nosotros tenemos que explorar, prospectar. Bueno, ya veremos a lo largo de la materia qué técnica se utiliza para buscar agua subterránea. Digamos, siempre se empieza explorando la superficie y después se continúa explorando el subsuelo. Es decir, utilizaremos métodos de superficie como se hace para cualquier recurso. Arrancamos siempre haciendo un mapa geológico, separando ambientes, pero obviamente que los ambientes que vamos a separar en este caso van a ser predominantemente referido a la capacidad hídrica que tienen esos sedimentos para almacenar o ceder agua en cantidades apreciables que sean económicamente explotables. Es decir, vamos a ver las unidades geológicas, pero desde el punto de vista hídrico, ¿no? ¿Qué tan buenas son para almacenar o ceder agua? Y después también vamos a aplicar métodos de estudio de subsuelo, es decir, ustedes a lo largo de la carrera han tenido geofísica, obviamente vamos a ver qué métodos geofísicos se aplican para buscar agua subterránea. Es decir, vamos a tratar de ver en el subsuelo con qué metodología podemos encontrar agua subterránea, ¿no? Obviamente para hacer una obra hidráulica, en este caso hacer una perforación o hacer algún tipo de captación del agua subterránea, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que se llama exploración hidrogeológica, es lo que vamos a ver en otros temas que van a seguir en esta materia, digamos, ¿no? Bueno. Eh, Obviamente que ahí vamos a ver que vamos a aplicar diferentes metodologías. Bueno, ya lo veremos bien en detalle cuando hablamos de exploración y prospección, pero básicamente, digamos, vamos a hacer una geología regional, primero un mapa base, la cartografía, vamos a ver la geografía, la hidrografía, el clima, y obviamente en base a eso vamos a ir clasificando las diferentes unidades, ¿no? La geología, vamos a utilizar geología regional, vamos a utilizar los ambientes geomorfológicos, vamos a ver en caso que busquemos agua en rocas estructurales, fracturas, fallas, digamos, vamos a utilizar
la geología estructural, midiendo rumbo y gozamiento de fallas, ¿no? Y después, obviamente, tendremos que resolver el balance hídrico para ver cuánta agua se puede almacenar, cuánto es la recarga, ¿eh? Obviamente vamos a calcular cuánto es la recarga para esa cuenca, para ver cuánta agua después le podemos extraer, digamos. Obviamente utilizaremos geofísica a lo largo de la materia, daremos una vuelta de tuerca a lo que ustedes vieron en geofísica, como aplicar los métodos geoeléctricos, particularmente el CEP, tomografía, calicatas para buscar agua subterránea, ¿no? Bueno, y obviamente si tuvimos mucha información, hacemos los mapas de isopieza, hacemos mapas hidroquímicos, mapas hidrogeológicos, y finalmente lo que tenemos que hacer es hacer modelación matemática, física, para ver, hacer una modelación hidrogeológica, ver cómo circula el agua subterránea y, digamos, y dónde tenemos la zona de mejor explotación, ¿no? Bueno, algunos conceptos que había empezado a darles a ustedes de acuífero. Bueno, ¿qué es un acuífero? Es una formación geológica, puede ser una roca, un sedimento, que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella. Es decir, ¿y cuál sería un acuífero? Particularmente los niveles de arena, los niveles de grava, materiales porosos y permeables, que el agua puede entrar con facilidad y moverse con facilidad y almacenarse en volúmenes apreciables que sean económicamente explotables. Obviamente en geología nunca hay nada que sea extremo, digamos, no solamente tenemos arena, tenemos grava, tenemos limo, tenemos arcilla, y a veces coexisten todos los tamaños dentro del material, es decir, vamos a tener materiales muy seleccionados y materiales poco seleccionados. En la medida que el material sea más seleccionado, obviamente va a tener en general mejor porosidad y permeabilidad, salvo que se trate de una arcilla muy seleccionada, todo es muy fino, tiene solamente capilares, es decir, eso es muy seleccionado, pero el capilar es tan pequeño que el agua no se la puede sacar. Entonces ahí vamos a ver acuíferos buenos, son niveles de arena y grava. Acuícludo sería un material arcilloso, limoso, que permite que el agua entre, pero no se la puede sacar con facilidad. Cludo es encerrar, es decir, el agua entra y queda retenido. ¿Por qué? Porque les decía recién, en el caso de la arcilla tiene capilares, tamaño muy pequeñito de poro. El agua entra, absorbida por los capilares, pero después retenida eléctricamente y muy difícil de extraerla. Si nosotros queremos sacar el agua, extraemos también niveles arcillosos, es decir, el agua que sale de material limo de poca permeabilidad o arcilla predominantemente es muy turbia, muy sucia. Y obviamente se saca muy poco caudal porque hay una retención eléctrica, ¿no? Como veíamos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Agua higroscópica, agua pelicular, agua capilar y agua gravitacional. La única que se mueve con libertad es la capilar. Cuando los sedimentos, el agua gravitacional, el agua capilar queda retenida en el poro eléctricamente, ¿no? Y solo se puede sacar con centrifugación, así que prácticamente es un agua que casi ni siquiera las plantas la utilizan, ¿no? Después tenemos un acuitardo, es decir, aquí vamos viendo el grado de capacidad hídrica que tiene una formación, en este caso acuífera, de una formación de acuícludo, sería una formación que si bien almacena agua, no sirve para su explotación, entonces no la consideramos buena para una explotación. Y lo único que hace es almacenar agua, digamos, y generalmente el acuículo y o acuitardo son niveles de limo y arcilla que separan niveles acuíferos, ¿no? El acuitardo sería un sedimento limo-arcilloso o limoso que permite que el agua se mueva, pero se mueve con cierta dificultad. Es decir, un acuitardo es un acuífero de baja calidad hidráulica, ¿no? Y en general está constituido por sedimentos limosos, ¿no? O pueden ser sedimentos arenosos con limo y a veces la matriz es arcillosa o a veces la matriz es limosa, ¿no? Cuando tiene sedimentos arcillosos, obviamente un acuícludo. Si nosotros tenemos arena y dentro del poro tenemos arcilla, evidentemente no es un acuífero, sino es un acuitardo en el caso que sea limo y acuícludo en el caso que sea arcilla, ¿no? Es decir, tiene que ver con el tamaño del grano y la capacidad hídrica que tiene esa formación para almacenar o ceder agua. Y finalmente tenemos un cuarto tipo, que el acuífero es un no acuífero, digamos. Acuífero sería una formación granítica metamórfica que no tiene poro, con cual el agua cae, no se infiltra dentro de ese grupo, directamente la repele al agua. Así que sería una roca, cualquier roca, digamos, magmática, volcánica, que no tenga poro, o sea, que no esté alterada, ¿no?
A veces tenemos granitos metamorfitas que son meteorizadas, que están alteradas, que generan un regolito que está, digamos, cerca de la formación y que almacena agua. O sea que el granito puede dar origen a una grava, una arena y ser muy bueno acuífero. Va a depender del grado de meteorización que tenga, ¿no? Un grado de alteración, ¿no? Así que por ahí por lo menos tenemos tener materiales acuíferos, son sedimentos, que son sedimentos materiales que provienen a veces de rocas preexistentes. Y si rocas preexistentes son granitos, metamorfitas o vulcanitas, puede dar origen a muy buenos materiales eh, acuíferos, ¿no? En cambio, si tenemos una roca sedimentaria que está cementada y no está fracturada, obviamente es un acuífero, ¿no? Así que las formaciones sedimentarias cementadas también son acuíferos, ¿no? Ahí está un granito poco alterado, no alterado, es un acuífero. ¿Mm? El granito meteorizado, transportado y acumulado en una llanura aluvial o un abanico aluvial es un excelente acuífero, ¿no? Así que tenemos diferentes grados. Bueno, ahí la transparencia dice que en general las rocas sedimentarias ocupan el 10 al 20% del volumen de la corteza terrestre, es decir, en general están en ambiente de plataforma. Si en esa zona hay buenas precipitaciones pluviales, hay balance positivo, en general pueden constituir muy buenos acuíferos. Y obviamente que se forman en las plataformas, en las llanuras aluviales, donde hay en general mucha actividad económica, el asentamiento de población, indudablemente que los sedimentos y las rocas sedimentarias constituyen obviamente muy buenos acuíferos a nivel global, ¿no? Y bueno, ahí como dice también, además de cubrir el 10 o 20% de la corteza, ocupan el 75% de las zonas emergidas, las zonas que están fuera del mar, entonces con lo cual constituyen, digamos, la gran fuente de agua dulce del globo terráqueo del mundo es obviamente la agua subterránea, ¿no? Y dentro de las rocas consolidadas, es decir, de la cementada o de las calizas, constituyen casi el 95% de las rocas sedimentarias que abastecen de agua potable a gran parte del mundo, ¿no? En toda la Tierra, así que son también importantes. Aparte de las iconoclásticas, como les decía recién, las calizas son otra fuente de abastecimiento a nivel global, ¿no? Y después, bueno, en menor medida, conglomerados y arenisca pueden constituir sedimentos misceláneos muy similares a lo que son los granitos fracturados o la metamorfitas fracturadas, ¿no? Son en general acuíferos misceláneos. Bueno, la arenisca es impermeable, acuífugo, y la arena es digamos, una buena acuífera. Al revés, un conglomerado es acuífugo y obviamente unas gravas o bloques constituyen muy buenos acuíferos. Después veremos también qué tan fácil o qué tan difícil es perforar zonas de abanico aluviales, las zonas de llanura aluvial o zonas distales. Obviamente ahí ya tendremos que ver qué herramientas tenemos nosotros para hacer las perforaciones y qué grado de dificultad tenemos. Eso lo veremos también a lo largo de la materia cuando veamos perforaciones o captaciones, como les decía recién, ¿no? Entonces, en la composición, digamos, del sedimento de una unidad hidrogeológica, vamos a tener una zona de aireación, que vemos en la clase pasada, que es la parte superior del terreno hasta una cierta profundidad, donde empieza a aparecer un nivel de saturación. Es decir, ese nivel de saturación se va a dar obviamente en la zona de contacto entre el nivel freático y el agua subterránea. Acá está en equilibrio con la presión atmosférica, ¿no? Y en esta zona tenemos el contacto entre la partícula sólida, que sería una arena, una grava, un limo, y el poro que está rodeado. Digamos, el poro tenemos el agua higroscópica, el agua pelicular y el agua gravitacional, que es la que se mueve. En la zona de contacto entre la zona de aireación y la zona de saturación tenemos lo que se conoce como nivel freático. Si nos vamos a mayor profundidad, obviamente ya desaparece el aire, en la zona de saturación ya no existe el aire, y obviamente podemos llegar a tener inclusive acuíferos confinados. Si tenemos por debajo de esta partícula sólida a un cierto nivel, una capa impermeable y empieza a aparecer una capa saturada, obviamente el nivel que era freático en esta altura, en contacto con la presión atmosférica, ya a una cierta profundidad vamos a tener acuíferos semiconfinados o incluso confinados, donde la presión litostática ejerce una cierta presión para que el agua suba hasta una cierta altura, ¿sí? Como vemos en la clase pasada, ¿no? Bueno, pero si nosotros tenemos, como decíamos al comienzo de la clase, tenemos que clasificar los diferentes ambientes
desde el punto de vista hidráulico o hidrogeológico, vamos a tener que utilizar algunos parámetros que se consideran como parámetros hidrogeológicos fundamentales para definir el grado de capacidad hídrica que tienen los materiales. Y ahí vamos a ver que tenemos que utilizar 4 parámetros que están definidos acá en esta transparencia. El parámetro de porosidad, que viene a ser la capacidad que tiene un material, digamos, cuántos poros tiene en un determinado volumen. Y en general se trabaja con un número adimensional que se expresa en por ciento, es decir, tenemos 10% de porosidad, quiere decir que tiene 10% de poro y 90% de material sin poro, ¿no? Es decir, siempre se expresa como, esto sería como si fuera una porosidad total, digamos. La porosidad del medio poroso de esta forma, como les digo, un agregado de grano entre los cuales existen espacios vacíos que pueden ser ocupados por un fluido, ¿no? Y ahí vamos a ver que tenemos lo que se conoce como porosidad total, el volumen de espacio vacío dividido en el volumen total del material. El espacio vacío, como les digo, puede estar ocupado por aire en la zona de dirección o puede estar ocupado por agua en la zona de saturación. Y eso se llama una porosidad total. Pero ¿qué pasa? No todos los poros están conectados entre sí. Podemos llegar a tener un material que tenga poros aislados. Entonces, en ese caso, podemos llegar a tener una porosidad total elevada, como el ejemplo de la piedra pómez, digamos. La piedra pómez tiene oquedades, espacios vacíos donde eran, digamos, gases que se han despedido, y el resto es un material rocoso. Pero los poros están aislados, entonces ahí el agua puede entrar a los poros, pero después no puede salir, no sé. ¿Por qué? Porque para salir tiene que tener una red de canalículos que el agua se pueda mover por esos canalículos. Es decir, eso puede ser así como puede entrar, pueda salir con facilidad para que pueda constituir acuífero, ¿me entienden? Entonces ahí vamos a empezar a hablar de lo que se llama como porosidad interconectada o porosidad específica, ¿no? Recuerden también que la porosidad obviamente depende de múltiples factores sedimentarios. Materiales más seleccionados, más redondeados, tienen mayor porosidad que los materiales que tengan poco transporte. La porosidad puede ser primaria, cuando se depositó con el sedimento, se originó esa porosidad, y puede ser secundaria cuando hay procesos posteriores que a veces hacen aumentar la porosidad y a veces la hacen disminuir, como la fracturación, el diaclasamiento y la disolución, ¿no? Bueno, eso son temas que ya han visto, simplemente para refrescar, ¿no? En el caso particular, digamos que los materiales, la porosidad también, como les digo, depende de la granulometría, y a veces no es directa, digamos. Ya veremos con el caso de la permeabilidad. La porosidad y la permeabilidad no son directas. Por ejemplo, el material arcilloso es muy poroso, tiene una porosidad total elevada, puede llegar a inclusive hasta el 70%. El limo 50, la arena 30 y la grava puede llegar a 20, 25, 30. Fíjense que la granulometría varía, digamos, la porosidad varía con la granulometría. En realidad, a más fino, más porosidad total. Pero ¿qué pasa? Si analizamos la porosidad eficaz, sería la porosidad del poro interconectado respecto al volumen total, veremos que en la arcilla están casi todos los poros aislados. Entonces, del 70%, solamente el 5% es interconectado. Es decir, solamente muy baja porosidad de interconectada. Entonces, es muy difícil que le podamos llegar a sacar agua a este material arcilloso. En cambio, a medida que aumenta el tamaño del grano, fíjense que la porosidad interconectada va aumentando hasta alcanzar un máximo en el orden de la arena media a gruesa o grava fina. Ahí tenemos una porosidad total media de 30, 40 o 45, mientras que la porosidad eficaz es elevada. Gran parte de la porosidad que tiene la arena y las gravas son porosidad eficaz. Eficaz quiere decir que son interconectados, ¿no? Así que en general, como les digo, cuando tenemos que buscar la capacidad hídrica o hidrogeológica de los materiales, tenemos que analizar no solamente la granulometría, sino también el grado de porosidad que tiene, el grado de porosidad eficaz que tienen esos materiales, ¿no? Obviamente que también, como les digo, la porosidad eficaz a veces puede favorecer, digamos, los procesos posteriores, fracturación, diaclasamiento, disolución, pero también pueden
digamos, disminuir por el efecto de la cementación, ¿no? De la depositación de sal en esos poros, ¿no? Eh, bueno, en el caso de, digamos, la porosidad eficaz, fíjense, en general, sobre todo en materiales compactos, en general todos los materiales compactos tienen baja porosidad eficaz, salvo, como les digo, que el material esté alterado, en general los granitos, su alteración, su meteorización da origen a acuíferos de muy buena calidad, y ya serían acuíferos intergranulares, ¿no? Si el granito está fresco o fisurado, puede dar origen a acuíferos misceláneos. Si está alterado y meteorizado, puede ser tranquilamente considerado un acuífero intergranular con porosidad de 20 o 25%, ¿no? Lo mismo pasa con la caliza, digamos. La caliza en general son nulas, son acuífugos, si están frescos, y mientras que están carstificadas, fracturadas, puede llegar a generar acuíferos de muy buena porosidad, de muy buena permeabilidad, ¿no? Obviamente tienen que estar cartificados, ¿no? Después lo que son las pizarras, la filita y los basaltos, como son rocas en general de grano fino, de cristales muy pequeñitos, la meteorización de esos materiales en general da origen a arcilla. Entonces, que un material de pizarra o basalto esté fracturado, da origen a un jaboncillo, una milonita. En general, esos materiales que se forman en el espejo de la falla, en general lo que hacen es impermeabilizar esa superficie, es decir, no favorece un aumento de la porosidad, el efecto de la fracturación, más bien da origen a una milonita, a un jaboncillo de falla que en general tiene muy baja porosidad eficaz, ¿no? Así que a veces no solo depende de la meteorización, de la fracturación, sino también de, de la composición petrológica que tiene el material, ¿no? Si un granito, una migmatita que tiene cristales grandes de feldespato, de, no sé, de cuarzo, de plagioclasa, si fracturamos eso da origen a una grava, a una arena. Es decir, son arena y grava que tienen muy buena porosidad y muy buena permeabilidad. En cambio, una pizarra, una filita, que predominan, al fracturarse, predominan los sedimentos arcillosos que impermeabilizan la capa o la falla, el espejo de falla, entonces en general no generan acuíferos, ¿no? Así que bueno, eso también hay que analizar, digamos, cuando analiza las diferentes unidades de aflorante en una cuenca, todos esos conceptos se lo utilizan para ir seleccionando unidades más favorables y ambientes más favorables, ¿no? Bueno, justo eso es todo lo que había dicho, estaba ahí en esa transparencia. Después ya analizando en detalle los sedimentos porosos y permeables, en general nosotros hacemos estudios granulométricos, a veces mostramos formaciones aflorantes, hacemos perfiles, sacamos muestras de diferentes unidades, y de esas unidades que en general son friables, digamos, sacamos muestras y las llevamos al laboratorio, se le hacen ensayos granulométricos, a veces se miden parámetros hidrogeológicos en laboratorio, medimos la porosidad, medimos, digamos, la porosidad eficaz, utilizamos diferentes métodos de laboratorio para ir viendo qué capacidad hídrica tienen esos materiales. Bueno, en base a la experiencia que se tiene, digamos, en los estudios de laboratorio, se han graficado en este caso, fíjense la granometría de los sedimentos, en este caso limo arcilla, 0,063 milímetros, hasta acá en el canto rodado 256 milímetros, la granometría aumenta de izquierda a derecha. Colores rojos, sedimentos finos, de baja porosidad, sedimentos medios, arena fina, arena gruesa, y hoy finalmente los sedimentos de muy buena porosidad total, digamos, tenemos porosidad total en celeste, porosidad específica en rojo, ¿no? Veamos cómo es la variabilidad de la capacidad hídrica en cuanto a la porosidad total y a la porosidad eficaz respecto a la granulometría. En caso de la porosidad total, veíamos que los limos y arcilla tenían entre 50 y 70 por ciento de porosidad total, y a medida que va aumentando el tamaño de grano, va disminuyendo la porosidad total, hasta llegar en el orden del 15% en los cantos rodados y grava.
En cambio, la porosidad eficaz, que sería la porosidad de poros interconectados, comenzamos con porosidades relativamente bajas, del 10% en la arcilla arenosa, en la arena fina, y a medida que va aumentando el tamaño grano, va aumentando la porosidad eficaz hasta llevar a un máximo en la arena media, gruesa, muy gruesa, digamos. Y a partir de ahí empieza a bajar, digamos. A medida que el material se hace más grueso, disminuye la porosidad eficaz igual que la porosidad total. A ver, analicemos, ¿por qué se puede producir esto? ¿Por qué? Porque acá tenemos poros muy pequeñitos, evidentemente hace mucha retención de agua, entonces la porosidad eficaz es muy baja, la porosidad total es alta. Veamos acá en el estaño, la granulometría media de arena gruesa, muy gruesa, y que tenemos porosidad total del orden del 50% y porosidad eficaz del orden de casi 35%. Es decir, hay muy poca agua que queda retenida. Fíjense acá está la retención específica. Acá retiene mucha agua en los materiales finos y acá retiene muy poca agua en los materiales gruesos. Va disminuyendo la retención respecto a la granulometría. Analicemos este punto intermedio, es decir, por qué acá los poros hay muchos poros y muchos poros interconectados, entonces gran parte de la productividad del agua se debe a esa interconexión entre los poros, en la arena gruesa a muy gruesa. Y a medida que la arena se hace cada vez más gruesa y aparecen la grava la grava a mayor granulometría, digamos, ¿qué pasa? Al haber mayor granulometría es más difícil que ese material se redondee, que esté bien seleccionado, y en general, al haber poros más grandes, puede inclusive en el futuro pasar otra corriente de agua que deposite matriz dentro del poro. Y en general se ha visto que a medida que el material es más grande y menos rodado, obviamente tiene en definitiva menos porosidad, tanto total como eficaz, debido a que tiene menor selección. Es decir, necesita mucho mayor recorrido para terminar redondeándose y formar, digamos, un clasto bien redondeado, como el caso de las arenas. La arena es más fácil de seleccionarse y más fácil de redondearse. Entonces, los materiales de mejor calidad acuífera, indudablemente están entre la arena media, gruesa, muy gruesa, hasta la grava fina, en ese campo, digamos. Es decir, si nosotros tenemos que hacer sedimentología, estratigrafía, geología regional, buscar unidades que sean favorables para el almacenamiento de agua subterránea, indudablemente tenemos que buscar ese tipo de unidades con esa granulometría. Obviamente, nosotros lo analizamos en afloramiento, pero habrá que buscar agua en esas formaciones donde estén soterradas a una cierta profundidad para hacer un pozo en esa unidad y poder obtener agua de muy buena calidad. Recuerde siempre que nosotros hacemos geología regional en formaciones que están aflorando, sedimentos que están en superficie y las mandamos al laboratorio. Pero después esos materiales pueden estar soterrados a una cierta profundidad en otras regiones de la cuenca. Así que a esas unidades hay que apuntarle para poder explotar aguas en cantidades apreciables, ¿no? Bueno, obviamente la porosidad eficaz es la cantidad de poros interconectados respecto a un volumen total de material, ¿no? Digamos, lo que cede agua como porosidad eficaz es complementaria de la que no cede y que queda retenida. Así que la sumatoria de los dos sería obviamente la porosidad total, ¿no? El rendimiento específico es lo que cede y la retención específica es lo que queda. Sumando retención específica con rendimiento específico obtenemos la porosidad total, ¿no? Bueno, son complementarias. Esas son mediciones que podemos hacer en laboratorio, si podemos traer una muestra. El único tema que siempre tenemos cuando traemos muestras del campo es que en general tenemos que obtener una muestra inalterada. Es muy difícil traer una muestra del afloramiento, llevarla al laboratorio y que esté inalterada. O sea, siempre hay algo de alteración al sacar la muestra, al transportarla y al tratarla en el laboratorio. Pero bueno, se hace una aproximación, digamos. A veces no siempre los valores del laboratorio son compatibles o directamente asimilables con lo que se mide en el campo. Así que ahí ya veremos que en todas las pruebas que nosotros hacemos, en general hay medición en campo y después medición en laboratorio, que sirven para tener una guía. Hay veces que no se puede hacer la medición en el campo, entonces nos tenemos que basar en medición en el laboratorio o en experiencia de trabajos publicados o generados cerca de la cuenca en ambientes muy similares, ¿no? Bueno, bueno, como decía, la porosidad depende a veces de factores deposicionales, que serán eh, porosidad primaria, y a veces podeposicionales, porosidad secundaria, ¿no?
Bueno, eso de la comparación entre la porosidad máxima respecto a la permeabilidad. El caso de la porosidad, como veíamos, es la cantidad de poro que tenía sobre un determinado volumen de material. Si es interconectado, es una porosidad eficaz, ¿no? Y después está otro término que es la permeabilidad. Digamos, la permeabilidad tiene que ver más que nada, bueno, la transparencia es malísima, pero la permeabilidad tiene que ver más que nada con la velocidad que se mueve el agua dentro de un determinado material, digamos. Es decir, para que en general esta experiencia ya la van a ver, que es la ley de Darcy, que dice la velocidad de flujo depende de la velocidad de flujo del agua subterránea en un lecho sedimentario poroso y permeable, depende básicamente de la constante de permeabilidad del material multiplicado por el gradiente hídrico. Y el gradiente hídrico es la diferencia de carga que tienen, digamos, en experiencia de laboratorio, se hace pasar agua por un lecho sedimentario y se genera un gradiente. Se mete agua en un punto y se ve con qué velocidad se mueve hacia otro punto. La diferencia de carga, es decir, la diferencia de altura que hay entre el agua en un punto y otra, dividido en la longitud, viene a ser lo que se conoce como gradiente hídrico. Es lo mismo que la pendiente en topografía. Tenemos un punto alto, un punto bajo, diferencia de altura y la distancia nos da la pendiente topográfica. En este caso, el gradiente hídrico es la pendiente potenciométrica o la pendiente piezométrica. Nos va a dar básicamente, midiendo esa diferencia de altura por distancia, podemos de alguna manera medir la velocidad con la que se mueve el agua en el subsuelo, que es una experiencia de lo que ustedes van a hacer con la profe Hilda a partir de mapas piezométricos. Yo digo que una isopieza que tiene una altura de 400 metros en este punto, tengo una isopieza que tiene 300 metros en este punto, la diferencia son 100 metros. Si tengo 10 kilómetros de largo entre las diferencias, tengo el gradiente hídrico que hay en la cuenca. Entonces puede ver, en algunos casos puede medir en la zona de recarga, en la zona de conducción y en la zona de carga, ver cómo va variando la velocidad de flujo subterráneo en el subsuelo. Y eso lo puedo hacer. Es decir, después saco la velocidad y si de alguna manera tengo datos de los materiales, puedo calcular la permeabilidad de los materiales mediante la ley de Darcy, ¿no? Y sacar, se mueve con mucha velocidad, grava limpia, por ejemplo, tiene hasta 1 kilómetro por día. Fíjense la velocidad de flujo, estamos hablando de metros por día, centímetros por día o milímetros por día según la granulometría de los materiales. Hay materiales que prácticamente los podemos considerar técnicamente como impermeables porque se mueve muy lentamente el agua a través del sedimento, ¿no? Digamos, podemos considerar impermeable para la explotación de agua. Digamos, si yo quiero sacar agua, voy a buscar agua en formaciones que sean muy permeables, arena, grava, que tengan en los cientos de metros por día, es decir, el agua se va a mover 100 metros por día en materiales aluviales, ¿no? Y fíjense si ese mismo ambiente, que es un ambiente aluvial, tiene un río en superficie, la velocidad de flujo del agua en los centímetros, o sea, la velocidad prácticamente la podemos ver cómo se mueve el agua. No son velocidades lentas, arriba va rápido y abajo va lento. Entonces ahí hay como un divorcio de agua. El agua superficial se mueve rápido y el agua subterránea se mueve lento, digamos. Entonces las velocidades de flujo son muy lentas. Entonces eso hace que el agua, al moverse lentamente, empiece a reaccionar con la arena, con la grava, con el limo, con la arcilla. Obviamente hay materiales que son inertes, como digamos el cuarzo, el feldspato, casi no incorporan sale al agua, en cambio un limo, una arcilla sí. Entonces ahí hay intercambio de base, a veces el calcio cambia con el sodio, el bicarbonato se cambia con el sulfato con el cloruro, es decir, en la evolución el agua subterránea va cargándose de sales. En la medida que el flujo sea más rápido, va a haber menos posibilidad de disolver sales, ¿no? Así que bueno, eso es importante, ¿no? Después, bueno, vamos a ver métodos de laboratorio para medir porosidad, para medir permeabilidad. Bueno, gran parte de esas técnicas ya han utilizado seguramente en sedimentología, con lo cual solamente vamos a hacer hincapié nosotros en las mediciones de campo que tenemos para medir la permeabilidad, la transmisibilidad, el almacenamiento, que son en general métodos de campo, ensayo de bombeo, ensayo de balance, ensayo con trazadores, es decir, métodos de campo para poder estimar esos valores tanto en campo como en laboratorio. Y en laboratorio, obviamente, como les decía, hay porosímetros, permeabilimetros, digamos, son trabajos que más bien lo han utilizado ustedes para en sedimentología o en suelo, son, digamos, técnicas que se utilizan mucho en suelo para medir la porosidad de los materiales, ¿no? Y la permeabilidad, como les digo, la ley de Darcy, que se utiliza para medir la capacidad del medio poroso que permite transmitir
un determinado volumen de fluido por una sección unitaria de sedimento, sí se produce un gradiente hídrico unitario. Es decir, básicamente nosotros aplicaremos la ley de Darcy, mediremos lo que es el gradiente hídrico entre dos puntos en este caso se utiliza un permeabilimétro, ¿no? Y si nosotros podemos calcular la velocidad de flujo en ese material, si queremos sacar el caudal de agua que pasa por un determinado nivel acuífero, podemos utilizar la velocidad, recuerden que el caudal igual a velocidad por área. Velocidad de Darcy calculada con el método de laboratorio o mediante ensayo de bombeo, y el área de la sección de paso en el acuífero. Si tenemos un ancho de 10 kilómetros, un espesor de 50 metros, podemos calcular la cantidad de agua por ese que pasa por el subsuelo de ese acuífero, ¿no? Y ahí está esquematizado más o menos lo que es la ley de Darcy. En este caso tenemos, para calcular la permeabilidad, tenemos que medir una sección de paso de 1 metro por un metro, es decir, 1 metro cuadrado de sección. ¿Cuándo se produce el descenso unitario en el gradiente hídrico? En este caso, H2 sería la altura que tiene el agua en la zona de recarga, H1 sería la altura que tiene en la zona de conducción, es decir, donde hay una diferencia de altura para poder generar un flujo. El agua va de la zona más alta a la zona más baja a través de una sección unitaria. Y obviamente la velocidad que yo voy a calcular va a ser en metro día, ¿no? Es decir, es una medida de velocidad, ¿no? En general, como les digo, se utiliza lo que se llama un permeabilimétro, es como una especie de pecera, que primero está horizontal, se la rellena con material arenoso y después se le agrega agua, ¿no? Esto está esquematizado como si fuera una probeta conectada a un tubo transparente donde está lleno de material. Le agregamos agua, hacemos circular el agua a través de sedimento y como el sedimento, en este caso el agua entra muy cerca de esta boca, la presión que tiene el acuífero en este sector va a estar más alta que la presión que tiene el acuífero en esta zona. ¿Por qué? Porque en el recorrido va generando un rozamiento. Ese rozamiento lo que produce es una ralentización, el agua se va moviendo cada vez más lentamente, es decir, llega a un punto donde tiene menor presión. La diferencia de presión que trae entre un punto 1 y un punto 2 sería el delta H, y el L la distancia que tiene que recorrer el agua a través de esa sección. En este caso, en esta sección va a ser unitaria, la diferencia de altura va a ser unitaria, entonces yo puedo calcular con qué velocidad se mueve el agua acá, que pasa un determinado caudal acá y llega solamente o sea, el tiempo que demora, yo inclusive puedo calcular, digamos, qué tiempo demora en pasar desde este punto a este punto. Es decir, de esa manera yo puedo calcular en el laboratorio la permeabilidad de los diferentes materiales. ¿Cuál es el tema acá? Que yo para poner un material dentro de una probeta o dentro de una pecera tengo que tener el material desagregado, suelto. Es muy difícil que yo traiga una probeta inalterada desde el campo, ¿no? Entonces, en general, los valores que uno mide de porosidad y permeabilidad en laboratorio son indicativos, son una aproximación a la realidad. Entonces, por eso, en general, cuando nosotros queremos medir permeabilidad que sea confiable, la tenemos que hacer in situ en el campo, hacer ensayos de infiltración, es decir, agregar agua en un tubo, en un pozo que está entubado, agregar agua y ver qué tiempo demora en bajar un determinado nivel, ¿no? Entonces, podemos hacer ensayos de infiltración, ensayos de bombeo, extrayendo agua mediante ensayo de bombeo. Ya vamos a ver que hay una parte de la materia que se llama explotación, perforaciones, captaciones, después hay pruebas de bombeo, tipo de ensayo de bombeo. Bueno, ahí calculamos la porosidad, la permeabilidad, el almacenamiento, todas estas variables las podemos calcular mediante pruebas de bombeo. Y obviamente vamos a determinar qué capacidad hidráulica o hídrica tienen los diferentes materiales. Van a tener baja, mediana, alta. Es decir, cuando mayor cantidad de materiales tengamos en una formación, va a ser más favorable para su explotación mediante perforaciones. En general buscamos, digamos, niveles acuíferos que tienen permeabilidad de 100 para arriba, ¿no? Serían los niveles más productivos. No quiere decir que no podamos obtener agua en sedimentos de baja permeabilidad. Si tenemos una zona árida, distal, cerca de un barrial y tenemos un pozo cavado, perforado que tiene sedimentos limosos o arenosos, limosos obviamente, no hay otro recurso, se saca agua de sedimentos limosos, pero siempre vamos a ver que los volúmenes o caudales que obtenemos de esas unidades van a ser menores comparados con sedimentos de mejor calidad, ¿no? Bueno, al igual que la porosidad, la permeabilidad también depende
digamos, puede ser, depende de no solamente del material, de la granometría, de la selección, del contenido de matriz, es decir, también, pero también depende del fluido. Digamos, en general, si hablamos de agua fría que está a 20 grados o a 10 grados, digamos, en general tiene densidad 1. Si a medida que va disolviendo más sale, va aumentando su densidad, y a medida que se va profundizando, va aumentando la temperatura, es decir, hay factores externos que pueden hacer variar la viscosidad del agua, ¿no? La salinidad la aumenta, aumentando la densidad y obviamente generando mayor dificultad, sobre todo si circula por sedimentos de granometría más fina, ¿no? Si el sedimento es muy poroso, muy permeable, sigue circulando con facilidad a pesar de que tenga un aumento de densidad por salinización, ¿no? Bueno, todo eso vamos a ver. Obviamente hay mediciones que se hacen, como le digo, en laboratorio. Puede variar de niveles prácticamente impermeables, como el limo y la arcilla, hasta niveles muy permeables. La grava es limpia, como le digo, que podría llegar a 1 kilómetro de distancia en 24 horas, ¿no? Hay ensayos de laboratorio y hay ensayos de campo que son, los ensayos de campo son lo que nosotros vamos a ver inclusive en práctica de trabajo práctico, vamos a resolver trabajo de práctica, ¿no? Bueno, y los permeabilizadores, como les digo, hay laboratorios, pero bueno, como les digo, en general hay dos permeabilimétros: el permeabilimétro de carga constante, es decir, nosotros lo que hacemos en un permeabilimétro es tener una probeta de muestra que se ubica en la parte principal del permeabilimétro. La muestra va metida acá y después va conectada a un sistema de abastecimiento de agua. El agua entra a través de este sistema, circula a través de la muestra, de la probeta, pasa una sección, obviamente con una sección calibrada. El agua pasa a través de la sección, a través de la muestra, y rebalsa en un recipiente, digamos. Las diferencias de altura para medir el gradiente hídrico es el nivel del recipiente superior, el nivel de salida de la probeta, esto es el delta H, y la distancia que recorre el agua es la L, delta H sobre L, para poder calcular la velocidad. En este caso, fíjense que el nivel de agua se mantiene constante porque todo el exceso de agua que le metamos a esta probeta va a rebalsar acá. Entonces mantenemos este nivel constante. Y nivel de salida también es constante, entonces este H es constante. Entonces este se llama permeabilimetro de nivel constante. Y obviamente podemos calcular la permeabilidad de este material utilizando este permeabilimétro. ¿Cuál es el tema? Que es muy difícil meter una muestra acá que no sea alterada. Obviamente es una muestra bastante alterada. Es una aproximación a la realidad porque tiene que estar muy suelto el material para poderlo meter dentro de la probeta. Y obviamente como mezclamos la granometría, tal vez no sea en la misma posición en la que está el material. Todos los materiales se van mezclando para poderlo instalar, entonces ahí no tiene la misma selección que tiene en el afloramiento. Así que es una aproximación a la realidad. Y el otro método es de nivel, este era nivel constante y este nivel variable. Como el del nivel variable, se le agrega un determinado volumen de agua a la probeta y se lo deja fijo, digamos, se lo deja drenar. Entonces el nivel va a ir bajando a medida que circule por la muestra, la probeta de la muestra. El agua va a ir pasando y obviamente lo que nosotros vamos a tomar es el tiempo que demora en recorrer una cierta altura. Esta va a ser el H2, este va a ser el H1, nivel de comienzo y nivel de finalización. Y obviamente también podemos tomar el tiempo que demora, ¿no? Es decir, vamos a poder medir la velocidad con la que pasa el agua a través de este sedimento. Inclusive vamos a poder medir el volumen, cuánto volumen de agua entra entre este nivel y este nivel, que lo registramos acá. O sea, ese es el nivel variable. Es decir, hay fórmulas, después vamos a ver que hay inclusive ensayos que uno puede aplicar fórmulas para calcular la permeabilidad de este material. Pero como les digo, es poco confiable porque el material está desagregado y no respetamos la selección que tiene el material en el afloramiento, ¿no? Porque generalmente también, no les decía yo, pero esta muestra puede provenir también no solamente de un afloramiento, o puede provenir de una perforación, es decir, del recorte de perforación que va saliendo en la boca del pozo, ¿no? Y obviamente al salir la muestra, a medida que va saliendo, sale la grava, sale la arena, sale el limo y sale la arcilla, pero salen a diferente velocidad. La grava, la arcilla sale primero, el limo después,
después sale la arena y después sale la grava, entonces, pero no salen en la misma posición en la que estaban en el estrato. Así que siempre la medición de laboratorio va a ser indicativa, no va a ser totalmente confiable como la que está en el afloramiento o en el estrato en el subsuelo, ¿no? Bueno, este sería también un esquema de un permeabilizador de nivel variable, digamos, se le agrega agua a este recipiente, se hace circular por este tubito, que en teoría este tubito está llena de muestras en la que nosotros queremos evaluar. El agua pasa a través de este tubito, rebalsa y llega a este recipiente. H2, H1, L es la distancia que recorre y obviamente podemos calcular el gradiente hídrico. Pero obviamente para meter esa muestra en este tubito, en esta manguera, obviamente es totalmente desagregada y no responde, digamos, a la posición o a la selección en la que está en el afloramiento, ¿no? Así que bueno, solamente son indicativos. Ya vimos porosidad, permeabilidad, ahora vamos a ver transmisividad. La transmisividad se define como el caudal que filtra a través de una franja vertical de terreno de ancho igual a la unidad y de altura, en este caso el espesor, igual al manto permeable, al manto saturado bajo el gradiente unitario. Y generalmente para definirla se define como la permeabilidad multiplicada por el espesor. Transmisividad es igual a la permeabilidad multiplicada por el espesor. Básicamente porque si vemos, bueno, ya vamos a ver alguna transmisividad de ahí. Fíjense, la permeabilidad era el volumen de agua que pasaba a través de una sección unitaria de sedimento o de formación acuífero cuando se producía un descenso unitario del nivel piezométrico. Teníamos H2, H1 y L, la distancia entre los dos puntos que nosotros medimos, ¿no? A través de una sección unitaria, era la permeabilidad. En cambio, la transmisividad es lo mismo, nada más que en vez de ser el ancho unitario, es el ancho unitario por el espesor de acuífero, es decir, por eso es que se define como la permeabilidad multiplicada por el espesor de acuífero. ¿Por qué se utilizó esa transmisividad? ¿Por qué? Porque hay materiales que son muy permeables, pero que tienen poco espesor. Entonces, el volumen de agua que va a pasar por esa sección que es tan pequeña, capaz que se equilibra o se equipara con un sedimento de baja permeabilidad, pero que tiene mucho espesor. Entonces, la transmisividad no solamente hace referencia a la velocidad con la que se mueve el agua por la permeabilidad, sino también por el espesor del acuífero. Si el espesor es grande, inclusive acuíferos de baja permeabilidad pueden transmitir volúmenes importantes de agua, ¿no? Así que eso es importante, no solamente ver la velocidad con la que unitaria con la que se mueve el agua en un sedimento, sino también ver el espesor que tiene ese material, ¿no? Porque obviamente en el subsuelo, al tener mucho espesor, transmiten agua lateralmente, muchos volúmenes de agua que se pueden ser explotados económicamente, ¿no? Así que, perdón, me había pasado algunas transparencias que me gustaría retroceder. Eh, uy, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, ahí están los valores de transmisividad. ¿Se acuerda que veíamos que la permeabilidad era como una velocidad metros por día? ¿Mm? Metros por día la permeabilidad, pero si lo multiplicamos por el espesor del acuífero, que es metros por día se transforma en metros cuadrados día. Es decir, metros por día por metro de espesor. Y obviamente, al hablar de una transmisividad, ya estamos hablando de una capacidad que tiene toda la formación acuífera en transmitir agua. Cuando mayor espesor acuífero tengamos, mayor cantidad de agua va a pasar. Como les decía, inclusive si tenemos materiales de baja o mediana permeabilidad. Fíjense, el caso de una transmisividad menor a 10, obviamente son transmisividades muy bajas, ¿no? Si tenemos 10 metros cuadrados día, puede ser que el material sea con una permeabilidad de 10 metros día por 1 metro de espesor, ¿no? Así que eso, digamos, ahí no solamente tenemos que ver el valor, sino relacionarlo con el espesor para tener una idea de qué tan bueno es el material. Por ahí puede ser un material bueno, pero al tener poco espesor transmite muy poca agua. En cambio, una transmisividad alta, fíjense, más de 1000 metros cuadrados día, ¿m? Ahí podemos tener una grava que tiene una permeabilidad de 1000 metros día con 1 metro de espesor. O podemos tener, no sé,
una arena que tiene 100 metros día de permeabilidad por 10 metros de espesor, ¿me entienden? O sea que ahí es interesante analizarlo porque va a depender no solamente de la permeabilidad que tenga, sino también del espesor, ¿no? Es decir, transmisibilidades de más de 1000 son muy buenas y nos dan muy buena posibilidad de explotar. O sea, los caudales de los pozos van a ser mucho más altos si tenemos muy buena transmisibilidad, ¿no? Así que bueno, eso es importante. Es decir, todos estos parámetros que venimos viendo es para darle, digamos, entidad a una determinada formación. Si tiene porosidades altas, porosidad total alta, porosidad eficaz alta, si tiene permeabilidad alta, evidentemente vamos a tener posibilidad de que el pozo que nosotros construyamos o la captación que nosotros construyamos sea de muy buena calidad, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Es decir, nosotros trataremos de seleccionar las unidades que tengan muy buena capacidad hidráulica, cosa de que nuestra obra que hagamos al final sea de muy buena calidad y sea utilizable a diferentes usos. Hay utilidades, como le digo, para el riego, abastecimiento de industria, abastecimiento de poblaciones grandes, que cuando tengamos mejores formaciones vamos a tener que hacer menos costo operativo, menos gasto en perforaciones. Una sola perforación puede abastecer mucha superficie para riego o muchas miles de habitantes por hectárea, ¿me entiendes? Cuando mejor rendimiento tenga el pozo, menos gasto económico vamos a tener para abastecerla de agua, ¿no? Evidentemente que en laboratorio nosotros vamos a trabajar con una muestra que traemos, como les digo, del afloramiento, una muestra que traemos de la pozo. Yo siempre hablo de pozo, pero a veces podemos hacer calicatas, zanjas, drenes, es decir, diferentes obras hidráulicas que se pueden hacer para obtener agua subterránea, ¿no? Eso va a depender del tipo de acuífero. Si está a mucha profundidad, si está a poca profundidad, si el agua sale naturalmente, si hay que bombearla, todo eso va a depender de la obra hidráulica, la captación que vamos a hacer. Ese también es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero evidentemente nosotros como geólogos vamos a trabajar con una muestra, sacada del afloramiento, sacada de la calicata, sacada de la zanja o sacada de un pozo. Y obviamente lo vamos a tener que trabajar sobre una muestra que vamos a analizar en laboratorio. Y esa muestra en general, como trabajamos con sedimentos, vamos a trabajar, digamos, con una muestra que se hace el ensayo granulométrico de laboratorio como hacían en serie, es decir, vamos a tomar 500 gramos de muestra, la vamos a uniformizar, cuartear, vamos a separar una parte que va al laboratorio y una parte que se almacena por las dudas para corregir después cualquier error que tengamos o pérdida de muestra o pérdida de análisis. Se la resguarda. En general, como le digo, esa muestra se uniformiza, se cuartea y se tamiza. Normalmente nosotros trabajamos con tamices que van separando las diferentes granulometrías. Arrancamos con el tamiz 5, que separa la grava fina de la grava muy fina. El tamiz 10, que separa la grava muy fina de la arena muy gruesa. El tamiz 16, que separa la muy gruesa de la gruesa, y así. 5, 10, 16, 30, 60, 120, 200, 240, que separa el limo y la arcilla de la arena muy fina. Es decir, de esa manera, lo que nosotros hacemos es pasar por esos tamices que están ubicados en serie, el tamiz 5 va arriba, el tamiz 200 y el fondo van abajo, se hace pasar la muestra y vamos separando por granulometría. Vamos a tener los materiales más gruesos arriba, los materiales más finos abajo. Después, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la muestra, sacamos del tamiz, la llevamos a una balanza y pesamos el peso de cada una de las fracciones de cada uno de los tamices. En este caso tenemos 6, 7 tamices, incluido el fondo son 8. Es decir, lo que vamos a tener, 8 pesos y vamos a sacar el porcentaje en pesos de cada una de las fracciones, ¿no? Y después con el peso por ciento de cada una de las fracciones se hace el acumulado, es decir, del tamiz 5, como no tiene ningún peso por arriba, se toma el tamiz 5, tendrá en este caso 5% acumulado, ¿no? Después, el tamiz 10 va a ser el tamiz 10 más lo del 5, entonces va a ser, pongámosle en este caso son 30, 30 y algo, van a ser los 20 y tantos del tamiz 10 más los 5% del tamiz 5. Y así, el acumulado es sumarle todos los tamices que tienen por arriba. Y así se va haciendo la curva acumulativa. Vamos a tener cada cruz de esto de la curva, los puntos seleccionados. Fíjense que con el último punto, como hay un acumulado, llegamos al 100%. Después esos puntos se unen con una línea de trazo. Y acá en este caso tenemos una curva
que nos da mucha información. Bueno, ustedes ya lo hicieron en serie, simplemente estamos refrescando. Vamos a ver que estos datos son muy importantes porque después la muestra nos va a decir el grado de selección, la forma de la curva acumulativa, el grado de selección. Si está muy parada, es muy seleccionada. Si está muy tendida, fíjense que acá tenemos de limo, arcilla, arena muy fina a grava fina. O sea, tenemos todos los tamaños granulométricos, es decir, una grava, un material que a veces está poco seleccionado. ¿Cómo vamos a calcular el grado de selección? Tomado el coeficiente del 90% acumulado, pongámosle 0,5, y el 40% acumulado, que será cerca de 2. Bueno, hagámosle cuenta que 2 dividido en 0,5 me da 4. 4 más de 2,5 a 3, el límite de 2,5 a 3, es decir, menos de 3 o menos de 2,5 es bien seleccionado. Más de 2,5 a 3 es poco seleccionado, es decir, un 4 es un material poco seleccionado. Cuando más seleccionado el material, más permeable es. ¿Me entiendes? Es mejor que sea más seleccionado. Cuando menos seleccionado es porque tiene material fino, ¿no? Después, ¿qué otro valor podemos sacar? Eso se sacamos con el coeficiente de uniformidad, ¿eh? Nosotros en general trabajamos con el retenido, 40 sobre 90. Hay otros que trabajan con el que pasa, que sería el 60 sobre el 10, ¿no? Después otra cosa que podemos sacar, el diámetro eficaz, el 90% es el 90% del acumulado, retenido, ¿no? Si tomamos el 90%, interceptamos la curva, nos fijamos, pongámosle 0,5. Eso nos dice, el 90% nos dice qué matriz tiene el sedimento. En este caso tenemos una matriz de arena gruesa, media gruesa, o sea, son materiales gruesos. Es decir, el tamaño eficaz nos está indicando el grado de permeabilidad que tiene el material, ¿no? Si el tamaño eficaz estuviera en fina, limo, arcilla, si nosotros tenemos en el poro una matriz arcillosa, evidentemente el material es impermeable de baja permeabilidad. Cuando más alto sea este valor, mejor permeabilidad tiene. Entonces, si sumamos buena selección y buen tamaño eficaz, evidentemente nuestro material va a ser mejor acuífero. Y eso lo hacemos, como les digo, muestras de pozo, muestras de afloramiento, es decir, sacamos de calicatas, de lo que sea, digamos, nosotros analizamos la formación, la potencial unidad que nos va a servir para sacar agua. Cuando mejores valores granulométricos tenga, mejor selección y mejor tamaño eficaz, evidentemente va a ser mejor material acuífero. Obviamente eso lo podemos completar también si la muestra de laboratorio la llevamos, medimos permeabilidad en laboratorio, ya va a ver que hay una forma también de calcular la permeabilidad mediante la fórmula de Breding, es decir, unos permeabilimétros que hay, se han medido en el laboratorio y hay una curva acumulativa comparada con la permeabilidad de Darcy y hay valores acumulados, digamos, valores registrados a nivel mundial. Entonces las podemos comparar esta curva acumulativa con la curva de Breding. Después ya veremos a lo largo de la materia que cuando el material es poco seleccionado, cuando nosotros hacemos un pozo, hay posibilidad de que entre material fino en el pozo, entonces tenemos que calcular un prefiltro de grava que va rodeando al filtro de la perforación, entonces tenemos que calcular, eso lo van a hacer después con la profe Elia, calcular qué grava utilizar para un determinado sedimento, ¿no? Y ahí van a utilizar diferentes técnicas, ¿no? Bueno, en las curvas de Breding que yo les decía, fíjense, hay diferentes clases de permeabilidad, del 1 al 12, digamos, hay clases de permeabilidad de este investigador alemán, de Breding, que midió en laboratorio diferentes curvas acumulativas y le midió la permeabilidad a esos sedimentos mediante el permeabilizador de Darcy. Y sacó, por ejemplo, la primera clase que estaba, fíjense, que recuerde que esta es la curva acumulativa, a la izquierda son las gravas y a la derecha son los limos y la arcilla. Entonces, todos los materiales que están a la izquierda son los materiales gruesos. Grava gruesa, grava media, grava fina, arena, arena media, arena gruesa, arena fina y después limo y arcilla al final. Entonces, todo esto va gradando de grava a arcilla de izquierda a derecha. Entonces, los materiales más permeables, bien en clase 1, tiene 2.600 metros día, es decir, el agua se mueve con mucha facilidad en estos materiales. Y a medida que va pasando de clase, pasa a 600 metros día, 80 metros día, 60 metros día, y así. Es decir, si yo tengo la curva acumulativa medida en laboratorio y las comparo con las curvas de Breding, como están acá, fíjense, hay una nube de curva acá. Obviamente acá
en mi tesis doctoral yo volqué la curva acumulativa de los sedimentos de los pozos de mi zona, en este caso pozos profundos, y casi todas caían en la clase 3, 3A hasta 4, o sea, 3, 3A, 4 entre 80, 90 metros día a 40 metros día. Son sedimentos fluviales, de llanura aluviales, de abanico, que tienen material de muy buena porosidad y muy buena permeabilidad, ¿entiendes? Y si yo además digo que este acuífero tiene 50 o 70 metros de espesor, multiplico 80 por 70 y me da la transmisibilidad, la cantidad de agua que pasa por esa sección de acuífero. ¿Me entienden? No solamente veo con qué velocidad se mueve el agua, sino también qué volúmenes de agua puede transmitir estos sedimentos en un determinado espesor. ¿Me entienden? O sea que puedo hacer con la muestra que yo voy sacando del pozo, hacer interpretaciones hidrogeológicas de qué tan bueno va a ser el pozo y qué tanta cantidad de agua puede pasar debajo de nuestros pies en esta zona acuífera, ¿no? Bueno, evidentemente los materiales que tengan mejor porosidad, mejor permeabilidad, yo lo voy a seleccionar para captarlo, es decir, voy a poner filtros para poder obtener agua. Todos los sedimentos que sean finos, que sean flojos, digamos menores a las clases 7, 8, 9, todos los materiales que tienen acá van a ser tratar de evitar de captarlo. ¿Por qué? Porque son acuíferos o acuícludos o acuitardos de baja productividad, ¿me entiendes? Obviamente, si estoy en una zona árida donde no tengo materiales gruesos, una zona distal, y es lo único que tengo, dentro de este grupo seleccionaré los que tengan números más bajos de clase de Bredin, es decir, 5, 6, 7. En la medida que el número sea más bajo, va a ser de mayor productividad. Todo va a depender entre el equilibrio entre la cantidad de agua que yo necesito obtener y la capacidad hidráulica que tenga el acuífero, ¿no? Así que bueno. Bueno, después, como les decía, vamos a hacer mediciones de campo para ver, no solamente en laboratorio, sino también en campo. Si nosotros queremos medir en campo la velocidad con la que se mueve el agua, por ejemplo, en los primeros metros de suelo, podemos hacer con una pala vizcachera, 3, 4 metros de profundidad, digamos un pozo en la arena, en la grava, y después podemos llegar inclusive hasta el nivel freático. Es decir, si tenemos el nivel freático como en Tucumán a 1,5 metros, podemos hacer un pozo a 2 metros y llegar al nivel freático. Obviamente este caño está ranurado y este caño está abierto por el fondo. Le agregamos agua, subimos el nivel, digamos, freático hasta un cierto nivel y arrancamos la prueba y medimos qué tiempo demora en bajar el agua en este pozo. Podemos hacerlo desde un nivel de arranque a nivel variable, o sea, este va a ser un ensayo a nivel variable. O podemos agregarle agua constantemente para mantenerlo constante. Y ahí tendremos que medir no solamente el nivel, sino también el caudal de agua que necesitamos. Y ahí vamos a ver que podemos aplicar, en este caso, hojas de cálculo. Hay ensayos que se utilizan mucho en geotecnia para calcular la permeabilidad de diferentes materiales para, digamos, obras que se van a realizar, obras ingenieriles. Entonces tenemos que medir los ensayos de infiltración que se llaman ensayos de Lefranc y de Gil-Gabar. Acá tenemos el método de nivel variable. En este tenemos que agregarle agua nosotros y dejar, digamos, arrancar con un nivel de arranque y un nivel de finalización de la prueba. Y tomamos el tiempo que demoramos en medir desde el arranque hasta el final. Y obviamente, reemplazamos la fórmula. Acá tenemos un nivel de arranque 2,40, nivel de finalización 1,02 metros y el tiempo en 60 minutos. ¿Qué otro dato tenemos que poner? Las dimensiones del pozo. La zona filtrante tiene, longitud de la zona filtrante tiene 70 centímetros, diámetro del pozo tiene casi 10 centímetros, serían 3 pulgadas, o sea, un pozo de 3 pulgadas por 70 centímetros de profundidad. Le mandamos el agua hasta los 2,70 y vemos el tiempo que demora en bajar, en este caso casi 2,60. O sea, perdón, 1,40 para bajar el determinado nivel. Reemplazamos esos valores y automáticamente la hoja de cálculo me calcula la permeabilidad. Fíjense, esto está en metros días, 0,08 metros días, 0,06 metros días. O sea, yo con un pozo hecho con un barreno y agregándole agua, aplicando la fórmula de caso de Lefranc o de Gil-Gabar, puedo calcular la permeabilidad. Esto sería nivel variable. Generalmente trabajamos con nivel variable porque gastamos menos agua, digamos. Con 5 litros de agua que le agregamos a un pozo barrenado, podemos medir la permeabilidad. En cambio, si queremos un nivel constante, tenemos que agregar un determinado volumen de agua. A veces tenemos que ir con tacho, con bidones y mantener constante, en este caso,
un nivel de agua a un determinado tiempo. Entonces, en ese caso, nos lleva, transportar mucho volumen de agua. Entonces, en general, el nivel constante no lo hacemos, pero también se puede hacer si uno tiene disponibilidad de los materiales, ¿no? O sea, podemos hacer ensayos de permeabilidad con nivel variable o nivel constante, con Lefranc y con Gilgabar. Sí, no solamente podemos medir en el laboratorio, sino también en el campo, ¿no? Bueno, ya estamos casi cerca de las 12, así que justo las 12. Así que bueno, por hoy solamente vamos a ver estas unidades sedimentarias como acuíferos. En las próximas clases vamos a continuar con las otras unidades. Algo de la roca carbonática y algo de las rocas misceláneas, que serían las unidades cuya porosidad y permeabilidad es debida a la fracturación, al desplazamiento y a la meteorización. Bueno, profe, Bueno, entonces, muchas gracias. eso es todo por hoy. Profe, el tema de los No, por parciales va a favor. ser la misma metodología que teníamos el año pasado. Sí, perdón, no te escuché porque se cortó. Sí, para los parciales vamos a manejarnos de la misma manera que el año pasado. Sí, sí, sí. Lo que sí, la única diferencia creo que va a haber es que creo que tengo que viajar una vez al mes, digamos, va a ser presencial una de las clases, digamos, así que eso ya vamos a coordinar para que nos encontremos directamente en la UNLAB. Pero Bien, sí, la profe, de 10. metodología va a ser la misma, clase, digamos, virtual o presencial conmigo y después, bueno, creo que quieren, no sé si tienen los jueves o los martes, no sé, eso ya lo arreglan con la profe Hilda el día de los prácticos. ¿Mm? Bien, profe. Bueno, profe, Gracias. adiós. Bueno, cualquier duda, Chao. consulten, que anden bien, buen fin de semana. Igualmente.